Imagínate esto, un príncipe que lo perdió absolutamente todo, su reino fue destruido, su nombre quedó en el suelo y terminó viviendo como un simple vasallo bajo el mando de un noble cualquiera. Pero como si eso no fuera suficiente, las cosas se pusieron aún peor cuando capturaron a sus propios hermanos y lo obligaron a aceptar una misión prácticamente suicida. Su objetivo, eliminar a un conde vampiro. Y bueno, como era de esperarse, el prota no se echó para atrás, fue directo, peleó y contra todo pronóstico logró vencer. Pero el precio fue brutal, perdió un brazo, perdió una pierna y con eso prácticamente destruyó su futuro como maestro de la espada. Así que convertido en alguien más débil que un simple vagabundo, decidió hacer lo único que le quedaba, vender el tesoro de su antiguo reino. Pero lo que no sabía era que esa decisión iba a cambiarlo todo, porque ese tesoro no era normal, era algo que le permitía viajar entre el pasado y el presente, revivir reliquias antiguas y reescribir completamente su destino. Gracias a eso tuvo una segunda oportunidad, una oportunidad para volver al pasado, corregir todos los errores que había cometido, salvar lo que había perdido y empezar desde cero, forjando un nuevo reino. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el maestro de la espada que saltó a través del tiempo. La historia comienza en un castillo remoto en las afueras de Kuzon, un lugar que desde el inicio se sentía demasiado extraño. Un grupo de guerreros avanzaba con cautela por sus pasillos oscuros, iluminados por una luz tenue que apenas les permitía ver el camino. A medida que se adentraban más, la incomodidad iba creciendo, y uno de ellos no tardó en expresar que algo no cuadraba, insinuaba que quizá la información que tenían era incorrecta. Sin embargo, otro de los hombres le respondió rápidamente, dejando claro que la fuente provenía directamente de Lord Cassius, por lo que no había margen de error. Aún así el ambiente seguía siendo raro. Otro guerrero mencionó algo que llamó bastante la atención. No había visto ni una sola bestia mágica en todo el lugar, ni siquiera insectos, lo cual era completamente anormal. Intentando encontrarle sentido, uno de sus compañeros comentó que probablemente el rumor sobre la llegada de Lord Nagi se había extendido, provocando que las criaturas huyeran por miedo. La explicación sonaba lógica, pero aún así no lograba disipar la sensación de peligro que rodeaba el lugar. Mientras seguían avanzando, terminaron encontrando una habitación que no aparecía en el mapa. Aquello aumentó más la tensión, ya que claramente no era algo esperado. Al inspeccionar mejor, notaron una salida cercana, junto a unas escaleras que conducían hacia el nivel superior. Uno de los soldados sugirió enviar a alguien a revisar esa zona antes de continuar, pero esa idea no le agradó en absoluto a Nagi. Su reacción fue inmediata y bastante molesta. Dejó claro que ese piso superior ya estaba asignado al grupo Ilian y que no era parte de su objetivo. Sin perder tiempo, señaló la dirección correcta y ordenó avanzar de inmediato, pero no se detuvo ahí, ya que obligó al mismo soldado que había hecho la sugerencia a ir al frente y liderar el camino. El hombre, claramente sorprendido, no tuvo otra opción más que obedecer. Avanzó con cuidado y tras inspeccionar el área, confirmó que todo estaba completamente vacío, pero justo en el momento en que terminó de decirlo, la situación cambió de forma repentina. De la nada aparecieron varias bestias. Tenían forma de lobos, pero sus ojos brillaban con un rojo intenso cargado de hostilidad. No hubo tiempo para reaccionar, ya que se lanzaron directamente contra el grupo con una ferocidad brutal. El ataque fue tan repentino que incluso Nagi quedó momentáneamente paralizado. La situación empeoró cuando todas las salidas se cerraron de golpe, las puertas se sellaron, los caminos quedaron bloqueados y el grupo quedó completamente atrapado dentro del lugar. El caos se desató de inmediato y uno de los hombres, incapaz de mantener la calma, entró en pánico. Pero Nagi reaccionó con rapidez, dejando claro que no había forma de escapar. Si querían sobrevivir, tendrían que luchar. Sin embargo, lo que vino después dejó bastante claro su verdadera intención. En lugar de liderar el combate, ordenó a sus hombres que se enfrentaran a las bestias y que le dieran tiempo para retirarse. Sin dudarlo, los dejó al frente mientras él buscaba una oportunidad para escapar. La batalla fue brutal desde el primer instante. Los guerreros comenzaron a caer uno tras otro, completamente superados por la ferocidad de las bestias. La diferencia de poder era evidente y la situación se volvió desesperada en cuestión de segundos. Incluso el propio Nagi estuvo a punto de morir cuando una de las criaturas se lanzó directamente contra él. Pero justo cuando todo parecía perdido, una figura apareció de repente. En un solo movimiento, eliminó la bestia que estaba a punto de acabar con Nagi. Era Ransen. Su llegada cambió completamente el rumbo de la situación. Con una actitud tranquila y segura, se posicionó frente a las criaturas sin mostrar el más mínimo signo de duda. Y sin perder tiempo, entró en combate. Su espada se movía con una precisión abrumadora. En un instante, cortó el cuello de una de las bestias sin esfuerzo. El resto del grupo de criaturas se lanzó contra él al mismo tiempo, pero no representaron ninguna amenaza real. Una tras otra fueron cayendo en cuestión de segundos, incapaces de seguir el ritmo. No fue una pelea, fue una ejecución. Cuando la última bestia cayó, el silencio regresó al lugar. Los pocos sobrevivientes observaron la escena sin poder creer lo que acababan de presenciar. Rasen permanecía de pie en medio de todos los cuerpos, completamente intacto. La diferencia entre él y las demás bestias era simplemente absurda. Nagi, todavía impactado, no pudo evitar reconocer su nivel, dejando claro que alguien como Rasen estaba en una categoría completamente distinta, pero aún así su orgullo no le permitió quedarse callado, insinuando que también habría podido manejar la situación por su cuenta. Rasen no dejó pasar ese comentario. De forma directa, dejó claro que lo único destacable de Nagi era su forma de hablar, ya que en combate no estaba a la altura. Además, le dijo como consejo que si realmente quería volverse fuerte, debía entrenar más. Ese comentario no le agradó en lo más mínimo. Aunque no respondió directamente a su solución, dejó claro que había resentimiento acumulado. Aún así, no dijo nada más, y justo en ese punto la escena cambió. Ahora nos encontrábamos en las ruinas de Ilian, dentro de Kuzon, un lugar que reflejaba una situación mucho más delicada. Ahí alguien recibió a Rasen.
preguntándose por qué había tardado tanto en llegar. Rasen explicó que surgieron algunos inconvenientes en el camino, lo que había provocado el retraso, pero lo realmente importante no era eso, la situación ya se había complicado, y lo que estaba por descubrir lo confirmaría por completo. La preocupación aumentó cuando Rasen terminó de escuchar lo que había pasado. La persona que lo recibió no tardó en explicarle que el conde Cassius ya se había adelantado y que la situación no solo era delicada, sino que ya estaba fuera de control. No había llegado solo a inspeccionar, sino que además se había llevado a los niños, dejando únicamente un pergamino como señal de lo ocurrido. Ese detalle fue suficiente para encender las alarmas. Rasen tomó el pergamino sin perder tiempo y lo abrió para revisar su contenido. Lo que encontró dentro no fue una simple instrucción, era una orden directa, una misión de asesinato. El objetivo era alguien llamado Deluchu. En cuanto ese nombre fue mencionado, el ambiente se volvió mucho más pesado. No se trataba de cualquier persona, sino de Bloodcount Deluch, un vampiro de sangre pura que gobernaba Kasho con una autoridad absoluta. Además de eso, era un espadachín de nivel maestro, alguien que estaba muy por encima de lo que la mayoría podía enfrentar. La situación era clara. Mientras Cuson estaba bajo el control de Cassius, Kasho pertenecía a Deluchu, y ambos mantenían una rivalidad constante. Por esa razón, Rasen y su grupo no tenían muchas opciones. Si querían seguir contando con el respaldo de Cassius, tenían que cumplir con las misiones que él les asignaba, sin importar lo peligrosas que fueran. Pero eso no significaba que lo aceptaran con gusto. La persona que estaba con Rasen no pudo evitar mostrar su frustración, dejando claro que todo lo que él había querido siempre era algo mucho más simple: escapar junto a los niños y vivir en paz, lejos de guerras, lejos de conflictos, lejos de todo ese caos que los había perseguido durante años. Pero la realidad era otra. Habían pasado casi 10 años bajo el mando de Cassius y aún así siguen atrapados en ese ciclo sin salida. La desesperación se hizo más evidente cuando intentó detener a Rasen, recordándole el tipo de enemigo al que se enfrentaría. Deluchu no solo era fuerte, era un vampiro de sangre pura, alguien que estaba en un nivel completamente distinto, pero Rasen no dudó. Para él la decisión ya estaba tomada. Desde el momento en que supo que los niños estaban involucrados, dejó claro que no tenía sentido seguir viviendo si no podían protegerlos. Ese era su único propósito, y si eso implicaba enfrentarse a alguien como Deluchu, entonces estaba dispuesto a hacerlo sin pensarlo dos veces. La preocupación aumentó al ver el estado en el que se encontraba. Apenas había regresado y aún así ya estaba listo para marcharse nuevamente hacia una batalla que claramente no tenía garantía de éxito, pero no hubo forma de hacerlo o cambiar de opinión. Incluso cuando le advirtieron que Deluchu comandaba numerosos vampiros, muchos de ellos tan fuertes o incluso más que él, Rasen se mantuvo firme. Para él esa no era solo una misión, era algo personal. Tras un momento de silencio, Berzan terminó aceptando, aunque claramente no estaba de acuerdo. Entendía que no podía detenerlo. Rasen entonces le dejó una responsabilidad importante, le pidió que se quedara atrás para cuidar a los niños, confiando completamente en que podría mantenerlos a salvo, y con esa misma seguridad aseguró que regresaría, pero no todos compartían esa confianza. Mientras Rasen se marchaba, Berzan apretó el puño con fuerza. En el fondo sabía que esa era una decisión que no quería aceptar, y en ese momento la historia cambió hacia el pasado. Nos trasladamos al 11 de marzo del año 1337 en el reino de Van Roa, un momento en el que todo estaba colapsado. El palacio real estaba siendo atacado y la reina tomó una decisión definitiva. Ordenó a Berzan que escapara junto al joven Rasen, mientras ella se quedaba atrás para defender el castillo. Berzan se negó en un inicio, su lealtad lo impulsaba a quedarse, a protegerla hasta el final, pero la reina fue clara: su deber no era protegerla a ella, sino garantizar la supervivencia del linaje real. Esa orden no podía ser ignorada. Luego se dirigió a su hijo, el segundo príncipe. Dejó claro que debía sobrevivir sin importar lo que ocurriera. El futuro de su familia dependía de él. El joven Rasen no aceptaba esa decisión. Se negaba a abandonar a su madre, incapaz de comprender por qué debía huir, pero ella con firmeza colocó un collar en su cuello, asegurándole que lo protegería, y con ese gesto le pidió que algún día reconstruyera la familia real. Ese momento quedó grabado para siempre. Berzan, conmovido por la determinación de la reina, juró proteger al príncipe con su vida, y así, en medio del caos, no tuvo otra opción más que huir. El reino cayó ese mismo día. El rey, la reina y el hermano mayor de Rasen murieron en el conflicto, mientras el joven príncipe, con apenas 13 años, observaba en silencio como todo lo que conocía desaparecía entre las llamas. Así fue como el reino de Van Roa llegó a su fin. A partir de ese momento comenzó la huida. Berzan lideró un pequeño grupo de caballeros junto al príncipe y otros sobrevivientes de familias nobles. Durante el trayecto las pérdidas fueron inevitables. Uno por uno los caballeros fueron cayendo hasta que lograron cruzar la frontera de Moxon. Luego, en medio de una tormenta, lograron abordar un barco que los llevó hacia Roberland. Pasaron meses hasta que finalmente llegaron a su destino. Roberland no era un lugar ideal, pero ofrecía algo que necesitaban: refugio. Tiempo después de Jan Cuson, Berzan hizo un recuento de lo que quedaba. De todos los caballeros que hicieron el viaje, solo sobrevivieron 12, pero aún así su misión seguía intacta: proteger al príncipe. Porque ahora Rasen no era solo un niño, era el último heredero de un reino que había sido completamente destruido, y Berzan estaba dispuesto a cumplir esa promesa, sin importar lo que tuviera que hacer. La escena cambió nuevamente, pero esta vez hacia un momento mucho más crítico. Nos encontrábamos dentro del castillo de Luchu, en medio de un ambiente cargado de muerte. Berzan avanzaba con dificultad, luchando por mantenerse en pie, mientras repetía para sí mismo que debía resistir, confiando en que Rasen sigue con vida. Cuando finalmente llegó a la escena del trono, lo que encontró fue devastador. Los cuerpos de los compañeros de Rasen estaban esparcidos por el suelo, completamente derrotados. En el centro de Luchu permanecía cubierto de sangre, con una espada atravesando su pecho. Sin perder tiempo, Berzan se apresuró a buscar a Rasen y lo encontró en un estado crítico, apenas con vida, pero aún consciente. A pesar de todo, Rasen mostró una leve sonrisa, como si todo hubiera terminado, pero Berzan no podía aceptarlo. La idea de que todo lo que había perdido, todo lo que había
soportado durante años terminar en ese instante era simplemente inaceptable. Con determinación lo levantó en sus brazos y decidió salvarlo sin importar el costo. La historia avanzó 3 años. Ahora las ruinas de Ilian se mostraban en calma. Los niños jugaban tranquilamente, reflejando una paz que contrastaba completamente con el pasado. Bersan llamó a Rasen, quien se encontraba en el techo de una casa reparándolo con total normalidad. Al intentar bajar, terminó resbalando, pero no le dio importancia. Luego preguntó por la respuesta del conde, esperando algún cambio, pero la respuesta seguía siendo la misma. Debía esperar un mes más. Rasen aceptó sin resistencia. Aún así, Bersan no estaba de acuerdo con verlo realizando trabajos pesados, pero Rasen dejó claro que no pensaba cargar esas responsabilidades sobre los niños. Para él protegerlos era algo que no iba a cambiar. Bersan mencionó nuevamente el tema del elixir, una supuesta poción capaz de devolver la vida, descubierta siglos atrás en la mazmorra de Ilian, pero Rasen no le dio importancia, considerándolo solo una historia del pasado. La calma se rompió cuando varios niños llegaron corriendo, alertando de un problema. Rasen reaccionó de inmediato, bloqueando la tabla que venía directamente hacia él. Aún así mantuvo la calma y aprovechó para corregir la postura de uno de los niños, enseñándole que debió usar todo su cuerpo al sostener una espada, pero mientras demostraba la técnica, sus recuerdos se activaron. La batalla contra Lelouch regresó con claridad. Recordó cómo había bloqueado uno de sus ataques y cómo el hecho de tener algo que proteger le había dado fuerza para seguir adelante. También recordó el momento en que Lelouch avanzó con velocidad letal y le arrancó un brazo. Aún así no retrocedió. Ignorando el dolor, lanzó un ataque directo al cuello de su enemigo. En ese instante su cuerpo reaccionó por instinto en el presente. Su espada descendió con fuerza y partió completamente el objetivo de entrenamiento. El impacto dejó a todos en silencio. Rasen tardó en reaccionar, como si hubiera salido de un trance, y se limitó a disculparse por haber usado demasiada fuerza. Pero la situación no terminó ahí. Otro niño llegó corriendo completamente alterado. Algo había pasado con Daisy y Cyclone. La expresión de Rasen cambió de inmediato y sin perder tiempo se dirigió al lugar. Pero antes de llegar, notó algo preocupante. El olor a sangre era demasiado fuerte. Al entrar, confirmó lo peor. Daisy y Cyclone estaban enfrentándose con armas letales en un combate serio. Pero antes de que pudiera intervenir, apareció Nagi. Su presencia dejó claro que todo aquello no era casualidad. Rasen exigió saber qué estaba ocurriendo y Nagi dejó claro que estaba evaluando a los jóvenes para reclutarlos. Si mostraban talento, planeaba llevarlos como subordinados. Eso fue suficiente para encender la tensión. Rasen dejó claro que no permitiría que alguien interfiriera con las personas bajo su protección, pero Nagi no mostró el menor respeto, insinuando que incluso ser subordinado sería mejor que permanecer bajo alguien que ya no podía proteger a nadie. Rasen intentó confirmar si aquello venía directamente de Cassius, pero quedó claro que Nagi actuaba por su cuenta. Además, mencionó rumores sobre cómo Rasen había quedado inutilizado intentando proteger a los niños. Eso fue suficiente. Rasen atacó sin dudar. Su movimiento fue rápido, pero los subordinados de Nagi intervinieron. Aún así, no fueron capaces de detenerlo y en un solo ataque los eliminó. Pero Nagi no se sorprendió. Al contrario, pareció disfrutar la situación. Su actitud dejó ver que guardaba un resentimiento profundo. Sin más, libró una presencia completamente distinta, una energía oscura que cambió el ambiente por completo. Rasen entendió que no podía alargar la pelea. En su estado actual solo tenía una oportunidad. Se lanzó con todo, buscando terminar el combate inmediato, pero Nagi detuvo ese ataque sin esfuerzo. El impacto fue suficiente para romper su espada. En ese instante la realidad se hizo evidente. Nagi lo miró con desprecio, dejando claro que ya no era el mismo, revelando que su núcleo había sido destruido. Eso significaba que nunca podría recuperar su antiguo nivel. Rasen quedó paralizado, no había forma de ganar. Desesperado, buscó una solución, pero no encontró ninguna. Nagi entonces dirigió su atención hacia los niños, dejando claro que ellos eran el siguiente objetivo, y en ese momento Rasen no entendió. No importaba si no podía ganar, lo único que importaba era protegerlos, así que dejó caer su espada y se arrodilló, aceptando la situación, dispuesto a sacrificarlo todo si eso significaba salvarlos. Tras lo ocurrido, Nagi no perdió tiempo y comenzó a aceptar su brutalidad sin ningún tipo de contención. Sus golpes impactaban directamente contra el rostro de Rasen una y otra vez, dejándolo completamente indefenso. Cada impacto lo hundía más contra el suelo, hasta que finalmente cayó, incapaz de mantenerse en pie. Pero eso no fue suficiente, ya que Nagi continuó con una patada directa a sus costillas, dejándolo aún más dañado, mientras su cuerpo apenas respondía. La diferencia entre ambos era demasiado evidente en ese momento. Rasen, completamente debilitado, apenas podía reaccionar mientras era aplastado contra el suelo. Nagi incluso llegó a presionarlo con el pie, dejándolo reducido a nada, como si no representara ninguna amenaza. En ese estado apenas consciente, Rasen intentó detenerlo, mostrando una debilidad que nunca antes había dejado ver. Sin embargo, tras un momento, Nagi simplemente se detuvo. Con una actitud completamente despreocupada, decidió que ya había sido suficiente por ese día, como si todo aquello no hubiera sido nada más que un simple juego. Se retiró con calma, dejando claro que regresaría al día siguiente. Esa promesa dejó una sensación bastante pesada en el ambiente. Cuando el silencio volvió, uno de los niños no pudo evitar mirar a su maestro completamente destrozado, sin saber qué hacer ante una situación así. A pesar de todo, Rasen forzó una sonrisa. Incluso en ese estado dejó claro que todo estaba bien, porque al final había logrado protegerlos. Esa era la única cosa que realmente le importaba, incluso si eso significaba quedar completamente destruido. Más tarde reunió a Daisy y Cyclone. Quería entender qué había pasado, por qué habían llegado hasta ese punto, si realmente estaban considerando seguir a alguien como Nagi. Cyclone no tardó en mostrar arrepentimiento, pero Daisy fue completamente distinta. Su mirada reflejaba algo mucho más fuerte, una mezcla de frustración y rabia contenida. Finalmente dejó salir su enojo, cuestionando directamente la situación. Para ella no había diferencia real entre seguir a Nagi o a cualquier otro, especialmente cuando el propio Rasen había servido anteriormente bajo Cassius. Eso cambió completamente el
el tono, Rasen no pudo contener su reacción. Dejó claro que Cassius no era alguien en quien se pudiera confiar, alguien que solo buscaba poder sin importar el costo. Fue precisamente por su ambición que tantas personas habían muerto, incluyendo aquellos que ellos mismos habían conocido. Incluso su propio estado era consecuencia directa de ese hombre, pero Daisy no aceptó sus palabras. La frustración acumulada terminó explotando, dejando claro que no quería que nadie decidiera por ella. Su vida le pertenecía y no permitiría que alguien más interfiriera en sus decisiones, sin importar quién fuera. Después de decir todo lo que tenía guardado, se marchó sin mirar atrás. Cyclone intentó seguirla, pero antes de salir dejó claro que ella no hablaba completamente en serio. También reconoció algo importante, que lo que había hecho Rasen, arrodillarse ante esa situación, no era algo fácil, era una muestra de cuánto estaba dispuesta a sacrificar. Aún así, no podía ignorar el dolor que estaba soportando. Con eso en mente, decidió buscar ayuda. Poco después, otra persona llegó apresurada al lugar, claramente preocupada por lo que había sucedido. La noticia ya se había esparcido y no tardaron en enterarse de que Rasen había sido herido tras enfrentarse a Nagi. El ambiente se llenó de tensión, especialmente cuando quedó claro quién había provocado todo. Aún así, Rasen reaccionó con calma. E incluso en ese estado, se limitó a agradecer la preocupación de todos, sin darle mayor importancia a sus heridas. Recibió tratamiento sin hacer ruido, aceptando la ayuda sin oponer resistencia, pero cuando finalmente se quedó solo, la realidad volvió a golpearlo. Una tos violenta lo sacudió, obligándolo a mirar su propio estado. La sangre era evidente y su cuerpo ya no respondía como antes. En ese momento no pudo evitar pensar que si su núcleo no hubiera sido destruido, alguien como Nagi jamás habría sido una amenaza para él, pero rápidamente dejó ese pensamiento de lado. Eso ya no importaba, lo único que importaba era proteger a los niños. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Nagi había dicho que regresaría, y eso significaba que el tiempo se estaba acabando. Con esa presión sobre él, comenzó a considerar una opción que hasta ese momento había evitado. Sacó el collar de la familia real y lo observó con detenimiento. Era un objeto valioso, pero también peligroso. Venderlo podría traer los recursos necesarios para proteger a los niños, pero también los pondría en riesgo si alguien lo rastreaba. Aún así, no parecía haber muchas opciones, pero entonces su atención se desvió hacia algo más: el libro del destino, un objeto extraño que nunca había comprendido del todo. Sin pensarlo demasiado, decidió abrirlo, y lo que encontró dentro lo dejó completamente desconcertado. Al abrir el libro, Rasen se encontró con un contenido completamente inesperado. El texto hablaba de un evento fechado en un calendario antiguo, relacionado con un culto y un ritual llevado a cabo en una iglesia secreta. Lo más extraño no era el contenido en sí, sino el hecho de que podía entender perfectamente lo que estaba escrito, a pesar de tratarse de un lenguaje que no debía conocer. Antes de que pudiera procesarlo por completo, el libro reaccionó. Una luz intensa comenzó a emanar de sus páginas y una marca brillante apareció sobre su superficie. Todo ocurrió en cuestión de segundos, y antes de que pudiera reaccionar, su entorno desapareció por completo. Cuando volvió en sí, ya no estaba en su habitación. Se encontraba corriendo por un pasillo oscuro, completamente desorientado, sin entender cómo había llegado ahí. Todo había ocurrido demasiado rápido, pero no tardó en darse cuenta de algo importante. No era una ilusión, era un lugar real. Reconoció el entorno casi de inmediato. Era la mazmorra de Ilian, pero en un estado completamente diferente. Todo se veía intacto, como si nunca hubiera sido abandonado. Era como si el tiempo se hubiera revertido. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, notó la presencia de varias figuras a su alrededor. Todos llevaban túnicas similares a la suya, lo que solo aumentaba la confusión. Antes de que pudiera hacer algo, escuchó que alguien alertaba sobre la presencia de un intruso en el lugar. La reacción fue inmediata. El líder del grupo dio la orden de asegurar primero el elixir. Esa palabra lo hizo reaccionar al instante. Elixir. Todo comenzó a encajar. La mazmorra en perfecto estado, la fecha registrada en el libro, el culto, todo coincidía con la historia que había escuchado antes, la misma historia sobre el origen del elixir. Y en ese momento llegó a una conclusión imposible: había sido transportado al pasado. No solo eso, sino a un momento extremadamente antiguo, miles de años atrás. La confirmación llegó cuando el líder aseguró que el elixir seguía a salvo. La oportunidad era clara. Si lograba obtenerlo, podría recuperar todo lo que había perdido, pero no podía actuar de forma impulsiva. Detectó la presencia de varios individuos en la zona, lo que hacía que atacar directamente fuera demasiado arriesgado. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el líder comenzó a organizar a su gente, ordenando que el intruso fuera perseguido en grupos. En ese momento, Rasen fue asignado junto a otro miembro para cubrir una de las rutas. Ese detalle lo sorprendió. Habían asumido que era uno de ellos. Por un momento consideró la posibilidad de que el poder del libro hubiera alterado la situación, haciéndolo pasar como alguien más dentro de ese tiempo. Decidió no cuestionarlo. Por ahora lo mejor era adaptarse. Siguió a su compañero por los pasillos, manteniendo la calma mientras observaba todo a su alrededor. Fue entonces cuando encontraron a una mujer de cabello dorado, pero antes de que pudieran reaccionar, otro individuo apareció y atacó sin previo aviso. El enfrentamiento fue inmediato. El compañero de Rasen cayó al instante, incapaz de reaccionar ante la velocidad del ataque. Rasen se vio obligado a responder, cruzando su espada con la del atacante, pero algo no estaba bien. Cada vez que sus armas chocaban, se producía una reacción extraña, como si una fuerza invisible estuviera interfiriendo. Su espada comenzó a dañarse con cada impacto, y notó que lo mismo ocurría con el arma de su oponente. Aquello no era normal, no se trataba de una técnica común, era algo completamente distinto. Mientras analizaba la situación, notó algo más. A unos metros, varios niños se encontraban escondidos, claramente terrorizados. La mujer de cabello dorado
momento se posicionó frente a ellos, dejándolo claro, ella estaba protegiéndolos. Eso cambió completamente el panorama. Por un momento los recuerdos de los niños que él protegía regresaron a su mente. Esa misma sensación, esa misma necesidad de proteger, no podía ignorarlo. Antes de que pudiera tomar una decisión, más miembros del culto aparecieron en el lugar, intentaron entender lo que estaba ocurriendo, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Rasen actuó primero, en un solo movimiento los eliminó. La mujer quedó completamente sorprendida, no entendía lo que estaba pasando, pero Rasen dejó claro que estaban del mismo lado y que debían comparar si querían seguir con vida. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Más miembros del culto llegaron. Uno de ellos intentó intervenir, creyendo que Rasen seguía siendo su aliado, pero eso no duró mucho. Sin dudarlo, lo eliminó también, dejando claro de qué lado estaba realmente. El último sobreviviente no pudo reaccionar. El miedo fue suficiente para paralizarlo antes de caer. El ambiente quedó en silencio. El prota, rodeado de cuerpos, dejó claro que todo había sido posible gracias a la distracción previa, pero la mujer no entendía nada de eso. Para ella todo había sido un enfrentamiento real. Aún así no había tiempo para discutir, porque en ese momento el verdadero problema apareció. La tensión cambió por completo en el instante en el que apareció el líder del culto. Su presencia impuso una presión inmediata sobre el ambiente, dejando claro que no era un enemigo cualquiera. Al observar la escena llena de cuerpos, no mostró sorpresa, sino curiosidad extraña, como si intentara entender el comportamiento de Rasen. Aún así, no tardó en insinuar lo evidente, la traición, pero lejos de mostrarse molesto, parecía encontrar cierto interés en ello. Para alguien como él, incluso la traición podía tener valor, como si formara parte de algo más grande. Esa forma de ver las cosas dejaba claro que su forma de pensar estaba completamente distorsionada. La mujer de cabello dorado entendió rápidamente la gravedad de la situación, sabía que estaba frente a alguien mucho más fuerte de lo que podía manejar. Aún así decidió actuar. Si lograba abrir una oportunidad, tal vez Rasen podría aprovecharla. Sin dudarlo, se lanzó al ataque. El choque fue inmediato, pero la diferencia de nivel se hizo evidente desde el primer intercambio. El líder bloqueó sin esfuerzo y contraatacó con una fuerza brutal, enviándola al suelo. Aún así, ella no se rindió y volvió a intentarlo, pero cada movimiento era superado con facilidad. La desesperación comenzó a notarse. En ese momento Rasen intervino. Su cuerpo liberó una energía distinta, un aura que no era común. Con un movimiento rápido lanzó un ataque directo al cuello de su oponente. El golpe fue certero, suficiente para herirlo, pero no para derrotarlo. Algo lo protegía, un objeto que absorbió la mayor parte del impacto. Eso cambió completamente el panorama. El combate escaló de inmediato. Ambos comenzaron a intercambiar ataques de forma constante, con sus energías chocando en cada golpe. Pero poco a poco la desventaja de Rasen comenzó a hacerse evidente. El enemigo no solo era fuerte, sino también impredecible. Incluso la mujer, intentando apoyar desde otro ángulo, no logró generar una apertura real. Sus ataques eran bloqueados con facilidad y la frustración comenzó a reflejarse en sus movimientos. El líder, por su parte, no perdió la oportunidad de burlarse. Para él todo aquello no era más que un juego, pero ese desprecio fue suficiente para provocar una reacción. Rasen recordó todo, las batallas que había librado, el título que había ganado, todo el esfuerzo que había puesto para llegar a este nivel. Incluso en ese estado, no estaba dispuesto a aceptar que todo eso significara nada. Su determinación cambió, y con ella su forma de luchar. Una nueva técnica comenzó a tomar forma. Su energía se volvió más precisa, más controlada. No era un aumento de fuerza bruta, sino algo mucho más refinado. Una técnica que iba más allá de lo convencional. El resultado fue inmediato. El enemigo por primera vez mostró sorpresa. Las defensas que antes parecían impenetrables comenzaron a ceder. Los ataques de Rasen ya no eran simples golpes, sino cortes precisos que atravesaban cada intento de defensa. El equilibrio del combate cambió. Lo que antes era una pelea desigual comenzó a inclinarse, y en un solo instante todo terminó. El golpe final fue limpio, decisivo. El líder cayó, incapaz de continuar. El silencio volvió a llenar el lugar, pero para Rasen, la batalla aún no había terminado. Su cuerpo ya no respondía. El esfuerzo había sido demasiado. Aún así, se arrastró hasta el cuerpo caído, guiado por un único objetivo. Sabía lo que debía encontrar, y lo encontró. Un pequeño objeto oculto, el elixir, la pieza clave de todo. Al verlo, no pudo evitar mostrar una leve sonrisa. Después de todo lo que había pasado, finalmente lo tenía frente a él. Era la única oportunidad que tenía para cambiar su destino. Pero su cuerpo no aguantó más. Apenas logró consumir parte de él antes de colapsar. El resto se derramó, y en ese instante todo terminó. Cuando recuperó la conciencia, ya no estaba en ese lugar. Había regresado, pero no lo hizo en buenas condiciones. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, completamente debilitado, y no tardó en llamar la atención de quienes estaban cerca. Daisy fue la primera en reaccionar, entrando en pánico al verlo en ese estado. El ambiente se llenó de preocupación. Rasen fue llevado a descansar, mientras todos esperaban alguna señal de recuperación. Daisy no se separó de su lado, completamente afectada por lo ocurrido. La culpa era evidente, pero cuando finalmente despertó, lo primero que hizo fue intentar entender lo que había pasado. Todo había sido demasiado real para tratarse de un simple sueño, y entonces lo notó. Algo había cambiado. Su cuerpo ya no era el mismo. Poco a poco las partes artificiales comenzaron a desprenderse. Lo que antes había perdido estaba regresando. Era real. El elixir había funcionado. La sorpresa fue total. Todos quedaron en silencio, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Bersan no pudo ocultar su impresión, intentando entender cómo algo así era posible, pero Rasen no tenía claro. Había conseguido lo imposible. Había recuperado lo que había perdido, y con ello también había recuperado su oportunidad. Tras recuperar su cuerpo, Rasen no se dejó llevar por la emoción y actuó impulsivamente. En lugar de eso, decidió tomarse un momento para confirmar algo que llevaba rondando su mente desde que había despertado. Se incorporó lentamente, todavía adaptándose a la sensación de volver a moverse con normalidad, mientras Bersan observaba con evidente preocupación, incapaz de ocultar la tensión que sentía al verlo nuevamente de pie. Aún así, Rasen le aseguró que se encontraba bien. Reconoció que su cuerpo aún
aún necesitaba adaptarse por completo, que la recuperación no sería inmediata, pero también sabía que podía soportarlo. Para alguien como él, el dolor o la incomodidad no eran un obstáculo real. Sin perder más tiempo, le pidió a Bersan que lo acompañara, aunque hubo un breve momento de duda. Finalmente accedió. Ambos avanzaron hacia lo más profundo de las ruinas de Ilian, atravesando pasillos deteriorados hasta llegar a un punto que parecía completamente olvidado por el tiempo. Ahí, oculto entre los restos de piedra y estructuras colapsadas, se encontraba un antiguo altar. Ransen se detuvo frente a él. Había algo en ese lugar que no encajaba con el estado general de las ruinas. A pesar de la destrucción que lo rodeaba, el altar parecía conservar una importancia especial. Fue entonces cuando explicó lo que lo había llevado hasta ahí. Estaba convencido de que existía otro elixir. Bersan, claramente desconcertado, observó el lugar sin entender cómo podía haber algo así en un sitio tan destruido. Le resultaba difícil creer que un objeto tan importante hubiera permanecido oculto sin ser descubierto, pero Ransen también tenía dudas. Aún así, recordó con claridad lo que había visto en el pasado. Durante su viaje, la zona del altar había estado fuertemente protegida, lo que no podía ser una coincidencia. Ese nivel de vigilancia indicaba que algo importante se encontraba ahí. Ese altar no era solo una estructura antigua, era una llave. Siguiendo esa idea, Ransen utilizó la llave que poseía y la colocó sobre la superficie del altar. En el instante en que hizo el contacto, una reacción inmediata recorrió la estructura. Un círculo mágico comenzó a formarse, emitiendo una luz intensa que iluminó todo el entorno. Ambos quedaron en silencio. Frente a ellos, una entrada oculta comenzó a revelarse, como si el mismo lugar respondiera a su presencia. La confirmación fue absoluta. Había algo más ahí abajo. Sin dudarlo avanzaron. Lo que encontraron al descender superó cualquier expectativa. Un espacio oculto lleno de riquezas acumuladas durante siglos. Montañas de monedas, armas antiguas perfectamente conservadas, armaduras, reliquias, todo organizado como si alguien hubiera reunido un tesoro imposible de medir. Bersan no pudo ocultar su asombro, pero para Ransen aquello no era lo más importante. Con una expresión seria, reveló lo que realmente importaba. Ese lugar ya lo había visto antes, pero no solo en el presente, sino hace 10.000 años. La revelación fue suficiente para romper completamente la compostura de Bersan. Lo que había ocurrido no era una simple experiencia extraña ni una ilusión. Todo había sido real. El viaje al pasado, la batalla, el elixir, todo había sucedido de verdad. Eso cambiaba todo, porque si ese poder no estaba limitado a una sola vez, entonces las posibilidades eran infinitas. Ransen comprendió de inmediato. Si podía volver al pasado, si podía intervenir en eventos anteriores, entonces no existía nada que estuviera fuera de su alcance. Podía cambiar su destino, corregir errores, evitar tragedias, pero antes de dejarse llevar por esa idea, había algo que debía hacer, algo que no podía posponer. Mientras tanto, en otra parte, alguien completamente ajeno a esa revelación continuaba con su rutina. Nagi, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en las ruinas, él se encontraba relajado, disfrutando de su situación sin preocuparse por nada. Para él, la vida había tomado el rumbo que siempre había querido. Sin embargo, decidió pasar a ver a Ransen una vez más. Para él no era más que una forma de entretenimiento, pero en cuanto llegó, se detuvo. Ransen estaba ahí, de pie, completamente restaurado. La sorpresa fue inmediata. Su expresión cambió por completo al ver que no solo había recuperado sus extremidades, sino que además se encontraba en condiciones de luchar. La situación dejó de ser un juego en ese mismo instante. El peligro era real. Intentó reaccionar rápidamente, ordenando a sus hombres que escaparan para informar a su superior, pero no tuvieron oportunidad de hacerlo. Ransen no les dio tiempo. En un solo movimiento, ejecutó un ataque preciso que se vio en múltiples trayectorias, alcanzando a cada uno de ellos antes de que pudieran siquiera dar un paso. La velocidad fue tal que no hubo margen de reacción. Todo terminó en un instante. Nagi quedó solo. Aún así, intentó mantener la calma. Analizó la situación rápidamente, observando la forma en la que Ransen estaba utilizando esa energía. Fue entonces cuando llegó a una conclusión que le devolvió parte de su confianza. Su poder no estaba completo. Aunque había recuperado su cuerpo, su control aún no era perfecto. Eso le dio seguridad. Convencido de que aún tenía ventaja, dejó claro que él también había cambiado. Ya no era el mismo de antes. Ahora pertenecía a algo superior. Con su cuerpo mejorado, capaz de regenerarse y con una fuerza que superaba al humano. Con esa confianza atacó, pero en el momento en que su golpe fue desviado de forma antinatural, todo cambió. El ataque de Nagi no impactó como él esperaba. En lugar de eso, su propia fuerza fue desviada de una manera completamente normal, como si una energía invisible hubiera alterado la trayectoria del golpe en el último instante. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera comprender lo que estaba ocurriendo, el ataque regresó directamente hacia él. El impacto fue inmediato. No hubo oportunidad de defenderse. En un solo instante, su cuerpo fue atravesado por su propia técnica y su cabeza fue separada limpiamente. El resultado fue tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Su cuerpo, incapaz de sostenerse, comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Todo terminó sin resistencia. Ransen se mantuvo de pie, observando el resultado con calma. Aunque había recuperado su núcleo, podía sentir claramente que su energía no estaba completamente estabilizada. Su control sobre el aura seguía siendo irregular, fragmentado en ciertos puntos. Eso significaba que aún tenía trabajo por hacer, pero aún así el cambio era evidente. Había recuperado algo que antes parecía imposible. Más tarde todos se reunieron para entender lo que había ocurrido. La situación era demasiado fuera de lo común como para ignorarla. Daisy fue la primera en intentar confirmar lo evidente, preguntándose si todo aquello realmente había pasado. Si Ransen había viajado al pasado tras consumir el elixir. Ransen lo confirmó sin rodeos. Explicó que el poder no provenía del elixir en sí, sino del tesoro de la familia real. Aún así dejó claro que no entendía completamente su funcionamiento. No sabía si podía repetirlo, ni qué condiciones habían permitido que ocurriera. El objeto simplemente había reaccionado. Eso generó más dudas. Bersan quiso saber si existía la posibilidad de que pudiera hacerlo de nuevo, pero la respuesta no fue clara. Desde ese momento el artefacto no había mostrado
mostrado ninguna reacción. Era como si hubiera entrado en un estado inactivo, pero eso no significaba que no pudiera activarse otra vez. La posibilidad seguía ahí. Se planteó entonces una teoría. Si el objeto pertenecía a la era antigua, entonces era lógico que su poder estuviera más allá de lo que podían comprender. La manipulación del tiempo no era algo común, ni algo que pudiera explicarse fácilmente. Aún así, había algo que no encajaba. El elixir, según los registros, había sido descubierto siglos atrás, pero si Ransen había consumido miles de años antes, entonces eso generó una contradicción evidente. La respuesta llegó rápidamente. Ransen recordó que no había consumido todo el contenido, solo había bebido una parte antes de perder la conciencia. Eso significaba que el resto había permanecido en ese punto del pasado, permitiendo que eventualmente fuera descubierto en el futuro. Sin darse cuenta, había alterado la línea temporal. Ese detalle cambió completamente la situación. Si sus acciones en el pasado tenían consecuencias en el presente, entonces el alcance de ese poder era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba solo de viajar en el tiempo, se trataba de modificarlo. La conversación se volvió más seria cuando le preguntaron qué haría si tuviera la oportunidad de volver. Ransen nudo. Sus objetivos estaban claros desde hace mucho tiempo. Primero, la venganza. No podía olvidar lo que había pasado con su familia, ni la forma en que todo había sido destruido en una sola noche. Esa herida seguía abierta, incluso después de todo ese tiempo. Segundo, su deber. Como el último miembro de su linaje, tenía la responsabilidad de restaurar lo que había sido perdido. No se trataba solo de poder, sino de identidad, de propósito, y por encima de todo, había alguien que debía caer: Cassius. Ransen reconoció que en el pasado había cometido un error. Había creído que someterse era la mejor forma de proteger a los suyos, pero esa decisión solo había llevado a su destrucción. No volvería a cometer el mismo error. Sin embargo, eliminar a alguien como Cassius no sería sencillo. Se dejó claro que ella era extremadamente poderoso, incluso antes de cualquier cambio reciente, y con todo lo que había ocurrido desde entonces, era imposible saber hasta qué punto había evolucionado. Aún así, no había otra opción. El enfrentamiento era inevitable. Por eso comenzaron a prepararse. El tiempo que tenían era limitado y cada decisión debía tomarse con cuidado. El informe que debían entregar estaba próximo, lo que significaba que debían actuar antes de ese momento. Ransen no perdió tiempo. Se aisló para entrenar. Su enfoque era claro: dominar completamente el estilo que había enfrentado en el pasado. Ese poder no era algo común, y comprenderlo era clave para poder enfrentarse a enemigos más fuertes. A través de práctica constante comenzó a entenderlo. No era simplemente fuerza, era conexión, una unión completa entre su cuerpo, su mente y su espada. Solo cuando todo funcionaba como una sola cosa, ese nivel de poder podía manifestarse de verdad. Esa era la diferencia real, y poco a poco comenzó a alcanzarla. Pero justo cuando estaba avanzando, todo se interrumpió. Daisy apareció de repente, claramente alterada. Algo había pasado, y esta vez tenía que ver directamente con Cassius. La tensión cambió por completo en cuanto Daisy irrumpió de esa manera. No era una simple preocupación, era algo urgente, algo que claramente no podía esperar. Su expresión no decía todo, e incluso antes de que explicara la situación, había llegado una invitación, pero no en el momento esperado. Ese detalle por sí solo ya era suficiente para encender todas las alarmas. El mensaje provenía directamente de Cassius, y lo más preocupante era que se había adelantado semanas respecto al plan original. Eso no solo alteraba los tiempos, lo arruinaba por completo. Todo lo que había preparado dejaba de tener sentido. Persan fue el primero en intentar encontrar una explicación. Pensó en la posibilidad de que el conde ya supiera todo lo ocurrido, que hubiera descubierto la recuperación de Ransen o la muerte de Nagi, pero esa idea no terminaba de encajar del todo. La razón era otra. El problema no era lo que Cassius sabía, sino lo que estaba haciendo. Poco a poco comenzó a salir a la luz detalles que cambiaban completamente la situación. Cassius no solo gobernaba con fuerza, sino que estaba llevando a cabo rituales constantemente, ritual tras ritual, utilizando vidas humanas como parte de un proceso que claramente no era normal. Eso lo cambiaba todo. Ya no era simplemente un enemigo poderoso, era algo mucho peor. La información continuó llegando, y lo que revelaron terminó de confirmar la gravedad de la situación. Aldeas enteras estaban siendo destruidas, especialmente aquellas que no podían cumplir con los impuestos. Sus habitantes eran eliminados sin contemplación, y los niños eran llevados con vida. El propósito era claro. Ransen no podía ignorar lo que estaba escuchando. Comprendió que ya no podía ver a Cassius como alguien que simplemente había cambiado. Lo que estaba haciendo iba más allá de cualquier límite aceptable. Era algo completamente distinto. Eso también significaba que ya no podía esperar. El tiempo se había agotado. El plan original dejó de ser viable, así que tuvieron que adaptarse rápidamente. La única oportunidad real de enfrentarlo sería durante esos rituales, cuando se encontraba aislado. Ese era el único momento en el que podían actuar, y así nació un nuevo plan. El objetivo sería infiltrarse en el castillo, aprovechar el traslado de los cuerpos que eran llevados para los rituales. Entre ellos, Ransen se ocultaría, esperando el momento exacto en el que Cassius estuviera sin protección. Era una estrategia arriesgada, pero no había otra opción. Mientras todo se preparaba, en otro lugar la realidad de lo que estaba ocurriendo se hacía evidente. Una aldea tranquila fue atacada sin previo aviso. Las llamas se extendieron rápidamente, y los soldados avanzaron sin mostrar el menor rastro de compasión. Los habitantes fueron eliminados sin resistencia, sus cuerpos fueron recolectados como si no significaran nada, y los niños fueron rodeados. El ambiente era completamente desesperante, el miedo era evidente y no había forma de escapar, pero justo cuando todo parecía perdido, una intervención inesperada cambió el rumbo de la situación. Un hombre apareció. Sin previo aviso, atacó directamente a los soldados, creando una oportunidad para que los niños pudieran escapar. Su presencia alteró momentáneamente el control que tenían los atacantes, pero incluso él sabía que eso no era suficiente. El problema no eran esos soldados, era quien estaba detrás de todo. Mientras tanto, en el castillo todo seguía su curso. Los cuerpos recolectados eran transportados hacia el interior, donde serían utilizados en el siguiente ritual. El ambiente estaba completamente preparado. Cassius no mostraba interés en nada más. Para él
todo era parte de un proceso, pero justo en ese momento algo no encajó. Al revisar uno de los cargamentos, percibió algo distinto. No era como los demás, había una presencia diferente entre los cuerpos. Antes de que pudiera reaccionar completamente, el ataque llegó. Ransome había aparecido, el plan había funcionado, ambos se encontraron cara a cara. Desde el primer instante quedó claro que ese no sería un enfrentamiento sencillo. Cassius no tardó en reconocer que algo había cambiado en Ransome, incluso llegó a señalarlo, dejando ver que entendía lo que había ocurrido, pero eso no importaba. Ransome no estaba ahí para hablar, sabía que hasta ese punto todo había sido estrategia, pero a partir de ahora solo importaba la fuerza. El combate comenzó sin aviso, los ataques de Cassius fueron inmediatos, cargados de una energía abrumadora que obligó a Ransome a reaccionar constantemente. No había espacio para errores, cada movimiento tenía que ser preciso, pero aún así resistió. A pesar de la presión, logró encontrar oportunidades para contraatacar. Sus golpes eran rápidos, directos, pero la defensa de Cassius no era fácil de superar. La diferencia seguía presente. Aún así no retrocedió, el enfrentamiento escaló rápidamente, cada intercambio generaba un impacto que sacudía el entorno, dejando claro que no se trataba de una pelea común. Ambos estaban llevando sus capacidades al límite, el aire mismo parecía romperse con cada choque. En ese punto ya no había marcha atrás, todo lo que había pasado hasta ese momento había llevado a ese instante, y el resultado se decidiría ahí. Aún así el prota no se iba a quedar quieto, reuniendo toda su aura. En la espada lanzó un contraataque brutal, y ahí fue cuando el propio Cassius, con una sonrisa en el rostro, admitió que ese golpe había sido impresionante. Incluso comentó que si el aura de Ransome hubiera sido un poco más débil, su cabeza ya habría salido volando, pero claro, con esa actitud arrogante que tenía, añadió que eso era exactamente lo que esperaba de alguien nacido en Bonua. Y bueno, en ese momento todo se quedó en silencio para Ransome, porque esas palabras lo sacaron completamente de concentración. El tipo sabía quién era. Sin dudarlo, Cassius confirmó lo que acaba de insinuar. Dijo que debía ser el segundo príncipe de Bonua, aquel cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Lo llamó un tesoro raro, y hasta le propuso algo bastante retorcido, que si ofrecía su alma noble como sacrificio, podría cumplir sus deseos más profundos. Pero obviamente el prota no estaba para escuchar tonterías. Su única respuesta fue lanzarse otra vez al ataque. Aunque siendo sinceros, no le salió como esperaba. Cassius bloqueó su ofensiva con total facilidad y le dijo que estaba perdiendo el tiempo, que ninguna espada podía atravesar su aura. En ese instante la energía azul de Ransome chocó violentamente contra la marea carmesí del conde, y la explosión que se generó fue gigantesca. Mientras tanto, en otro punto del campo, Rivera había reunido a sus hombres con urgencia. Todos estaban confundidos, preguntándose por qué los había llamado tan de repente, y fue ahí cuando Rivera explicó que habían recibido información de que algo fuera de lo normal estaba a punto de ocurrir. Uno de los soldados insistió en saber exactamente qué era esa información, pero justo antes de que Rivera pudiera responder, el horizonte se iluminó con un destello cegador. Los soldados se quedaron paralizados. Ese brillo lo reconocían perfectamente, era el resplandor de la espada roja, y como era esperarse, empezaron a murmurar entre ellos, diciendo que solo podía tratarse del conde Cassius. Pero entonces surgió la gran pregunta: ¿quién demonios era capaz de enfrentarse a alguien como él? Rivera no perdió tiempo, levantó sus binoculares y se quedó observando fijamente las dos figuras que estaban combatiendo a lo lejos. Pero uno de sus hombres le quitó el lente, miró por sí mismo y se quedó completamente en shock. Solo pudo susurrar un nombre: Ransome. Los demás obviamente no se lo creyeron, dijeron que eso era imposible, que no tenía sentido, que Ransome no podía haber recuperado su poder de esa manera. Pero Rivera no dijo nada al principio. Recordó las palabras de C, quien había advertido que Ransome había recibido una última oportunidad y que no habría otra más. Le había dicho claramente que debía decidir bien si aprovechar ese momento o dejarlo pasar, porque de lo contrario viviría con ese arrepentimiento toda su vida. Y bueno, ahí estaba el problema. Rivera dudaba, se preguntaba si Ransome realmente podría matar al conde. Pensaba con amargura que su rebelión apenas había logrado rescatar a unos cuantos niños nada más, y ahora apoyar a Ransome significaba apostar la vida de todos. Uno de sus hombres le preguntó directamente si iban a quedarse mirando, y ahí fue cuando Rivera apretó la mandíbula, que no podían quedarse brazos cruzados, pero también con un tono más bajo se disculpó con sus hombres por el peligro en que los estaban metiendo. Mientras tanto, la batalla en el castillo seguía sin parar. Ransome y Cassius intercambiaban golpes sin descanso, y el ambiente estaba completamente cargado de fuego y acero. Y justo cuando parecía que todo estaba llegando a un punto crítico, Ransome reunió otro poco que le quedaba de energía, levantó su espada y lanzó un ataque final. Un golpe en el que metió absolutamente todo, y esta vez sí conectó. La espada cortó el cuello del conde y logró hacerle sangrar. Por primera vez, Cassius reaccionó con furia real, maldijo el nombre de Ransome, claramente afectado. Mientras tanto, el prota apenas podía mantenerse en pie, con el cuerpo tambaleando y completamente agotado, pero aún así no retrocedió. Cassius se sujetó del cuello, viendo la sangre, y aunque no le gustaba admitirlo, reconoció que la habilidad con la espada de Ransome era impresionante. Incluso dijo que tal vez algún día podría llegar a atravesar completamente sus defensas, pero solo si lograba alcanzarlo primero. Y como era esperarse, las cosas se pusieron peor, porque el conde empezó a recitar una invocación oscura, y en cuestión de segundos, una horda completa de vampiros apareció en la sala, criaturas con ojos rojos listas para devorar a Ransome. Y bueno, ahí fue cuando la situación se complicó de verdad, porque el prota apretó los dientes, claramente frustrado. Su plan desde el inicio había sido enfrentar al conde él solo, infiltrándose en el castillo entre cadáveres para no ser detectado, pero ahora estaba rodeado, y no eran pocos, eran prácticamente infinitos. Sabía que si eso sigue así, su energía se acabaría antes de poder darle un golpe final a Cassius. Uno de los vampiros se lanzó directo hacia él, atacando con sus garras, pero Ransome esquivó sin problema. Su idea era clara: eliminar rápidamente a los enemigos menores. Pero justo cuando iba a moverse, una flecha plateada atravesó el aire, impactó directamente en el pecho del vampiro y lo redujo a cenizas en segundos. El resto de los vampiros retrocedieron, claramente sorprendidos, y empezaron a murmurar entre ellos. Sobre esa flecha plateada
cargada con aura, algo que no cualquiera podía hacer. Pero claro, el que no se lo tomó nada bien fue Cassius. El conde soltó un gruñido lleno de furia y exigió saber quién se había atrevido a interferir en su pelea. Y justo en ese momento, alguien dio un paso al frente. Era Rivera. Entró al salón con el arco en la mano, completamente calmado, pero con una mirada firme. Y no venía solo. Detrás de él apareció Salzaron, quien no dudó en llamar a Ransom como hermano. Y bueno, eso ya fue suficiente para que Ransom se quedara completamente sorprendido. Pero las sorpresas no terminaron ahí, porque casi de inmediato también aparecieron Sea y Daisy con Cyclone, siguiéndolos de cerca. Y en ese instante, el subcomandante de Rivera levantó su espada y lideró a los caballeros hacia el combate, gritando que todos los villanos reunidos ahí iban a morir ese día. Ordenó atacar sin piedad. Y como era esperarse, el caos se desató. Se tomó el control del campo de batalla, organizando a todos con una precisión impresionante. Rivera, por su parte, no dejaba de disparar flechas, cada una acertando su objetivo y eliminando vampiros sin fallar. Mientras tanto, Daisy y Cyclone luchaban con todo, abriéndose paso entre la horda con movimientos rápidos y precisos. Pero Ransom no estaba tranquilo. De hecho, estaba bastante preocupado. Les preguntó directamente por qué habían venido, porque sabía perfectamente que enfrentarse a ese enemigo podía costarles la vida. Y ahí fue cuando Daisy no se contuvo. Lo regañó de inmediato, preguntándole por qué siempre intentaba cargar con todo él solo. Le recordó que ya no eran niños, que ahora eran adultos y que esa pelea no era solo suya, era de todos. Salzaron también intervino, diciendo que él debía enfocarse únicamente en el conde, que el resto se lo dejaran en sus manos. Y bueno, en ese momento Ransom nos miró, vio la determinación que tenían y por primera vez en medio de todo ese caos, sonrió ligeramente, porque entendió algo importante. Ya no podía tratarlos como si fueran débiles, así que dejó de preocuparse por ellos y volvió a concentrarse en su verdadero enemigo. Cassius apretó su espada con más fuerza, listo para continuar, pero el conde, como siempre, no se quedó callado. Con una sonrisa retorcida, dijo que empezaría arrancándole el brazo, y en ese instante su mano se transformó en una garra monstruosa de color rojo y se lanzó directo hacia él. Pero Ransom ya estaba preparado, sacó un collar y en el momento exacto en el que el ataque iba a impactar, una barrera dorada explotó con una fuerza brutal. La explosión empujó a Cassius hacia atrás y por primera vez el conde mostró sorpresa real. Se quedó viendo su brazo, o más bien lo que quedaba de él, había sido destruido. Con una expresión de shock, exigió saber qué había pasado. Y Ransom no dudó en responder, dijo que era el collar de protección, un artefacto que había recuperado de unas ruinas antiguas, aunque claro, también dejó claro que lamentaba haberlo destruido, porque era algo valioso, pero al final había cumplido su función. Y ahí fue donde soltó algo importante. Dijo que después de un ataque total, siempre se abre una pequeña brecha, y él había estado esperando exactamente ese momento, porque ahí era donde iba a usar su carta final. Entonces cerró los ojos por un instante y concentró absolutamente todo lo que tenía, su voluntad, su energía, todo en su espada. Y en ese momento pasó algo diferente. Su corazón y el de la espada se sincronizaron completamente, y como era esperarse, el resultado fue brutal. Una tormenta gigantesca de energía azul surgió alrededor de él, rugiendo como si fuera un huracán, pero Cassius no se iba a quedar atrás. Soltó un rugido lleno de rabia y liberó toda su aura carmesí, diciendo que Ransom iba a morir ahí mismo. Ambos ataques chocaron, pero esta vez algo era distinto. La tormenta azul no fue detenida, absorbió el poder del conde como si nada. El aire mismo empezó a romperse por la presión y Ransom avanzó paso a paso, forzando su ataque contra la defensa de Cassius, y poco a poco comenzó a aparecer una grieta justo en su cuello. Y bueno, el prota no dudó, aprovechó ese instante y lanzó un golpe final, uno definitivo. En el momento en que la espada atravesó esa pequeña grieta en la defensa del conde, todo terminó. Cassius cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose mientras soltaba su último aliento. Sus ojos estaban completamente nublados, como si ni él mismo pudiera aceptar lo que acaba de pasar. Apenas pudo comentar unas últimas palabras, preguntando si lo que lo había derrotado era la legendaria espada del alma. El prota, jadeando, completamente agotado, respondió como pudo. Dijo que simplemente había intentado fusionar la energía antigua de la espada con su aura, pero que ni siquiera él sabía si eso realmente era la famosa espada del alma, ese símbolo de los grandes maestros. Y bueno, en cuanto la vida de Cassius se extinguió, todo cambió. Los vampiros empezaron a gritar uno tras otro, como si estuvieran conectados a él, y en cuestión de segundos comenzaron a caer al suelo, sus cuerpos deshaciéndose hasta desaparecer por completo. Era como si hubieran perdido toda su esencia al mismo tiempo. Los hombres de Rivera miraban la escena completamente confundidos, preguntándose qué demonios estaba pasando, pero Rivera lo entendió de inmediato. Ransom había logrado, había hecho lo imposible. El conde Cassius estaba muerto. Así que se acercó lentamente, todavía sin poder creerlo del todo. Mirando el cuerpo del antiguo señor vampiro, admitió que le costaba aceptar que Ransom realmente lo había conseguido. Luego explicó algo importante. Según los registros antiguos, cuando los vampiros pierden a su líder, pierden la razón durante un tiempo, 1 o 2 días aproximadamente. Ransom, aún recuperando el aliento, preguntó si eso significaba que eventualmente volverían a la normalidad, y Rivera confirmó que sí, pero que justamente ese pequeño margen de tiempo era su mejor oportunidad, la oportunidad perfecta para acabar con todos los restos. Así que Rivera se ofreció a liderar a sus hombres y terminar el trabajo esa misma noche, y como era de esperarse, Ransom aceptó sin dudarlo. Después de eso, Rivera dio un paso al frente y le agradeció sinceramente. Le dijo que gracias a él, ahora tenía una oportunidad de vengar a todos sus compañeros caídos, pero el prota no se quedó callado. Le respondió que ellos también estaban en deuda y que lo mejor sería trabajar juntos para reconstruir la ciudad y convertirla en un lugar digno para vivir. Y bueno, aquí vino algo inesperado. Rivera reveló el emblema de la familia Pro. Dijo que en realidad había planeado esperar más tiempo antes de mostrarlo, pero que las circunstancias lo habían obligado. Explicó que su familia había sido parte de la nobleza de Clorin hace 300 años, y acto seguido le ofreció su lealtad a Ransom. Declaró que desde ese momento le serviría como su señor. Después, ya en privado, Ransom habló con C, quien comentó que no esperaba que Rivera llegara tan lejos como para ofrecer su emblema. Ransom, sorprendido, le preguntó si lo conocía
conocía bien, y ella respondió que más o menos, que había obtenido mucha información gracias a los hombres de Rivera. Eso dejó al prota bastante impactado, porque significaba que ella había estado colaborando con ellos en secreto, arriesgándose bastante. Pero C simplemente restó importancia, dijo que solo les había dado un poco de ayuda, y luego cambió el tema. Les sugirió que en lugar de preocuparse por los vampiros, dejaran eso en manos de Rivera y se enfocaron en algo más importante, reunir pruebas de los crímenes de Cassius, porque mientras más expusieran su corrupción, más apoyo ganarían del pueblo. Y bueno, el prota sabía que tenía razón. Después de la caída del conde, necesitaban el respaldo de la gente si querían gobernar Cuson. Así que formaron un equipo de investigación, incluyendo comerciantes y representantes civiles, y mientras revisaban la iglesia y el castillo, se comentó que el lugar era bastante normal, nada especial. El prota también lo pensó. Pero aún así encontraron algo extraño, una estatua de piedra bastante inquietante. En ese momento se señaló el collar que Ransom llevaba y le preguntó por él, y justo ahí pasó algo raro. El collar empezó a brillar. Ransom cruzó el ceño confundido, sin entender por qué reaccionaba justo ahora. Así que sacó el libro del destino, ese mismo que ya había usado antes, y como era esperarse empezó a brillar con una luz verde. Sí, lo reconoció de inmediato y le dijo que lo abriera, pero Ransom se negó del instante, porque ya sabía lo que podía pasar. Temía ser enviado otra vez al pasado, y si desaparecía ahora, la ciudad podría caer en caos sin él. Sea entendió su preocupación y le dijo que lo guardara, pero antes de que pudiera hacerlo, el libro se abrió solo y reveló unas palabras sobre el Señor del Cielo Claro, regresando con el tesoro oculto, y en ese instante el sello real brilló, y todo cambió otra vez. Ransom fue arrastrado de nuevo, pero esta vez cuando abrió los ojos, no estaba en el mismo lugar. Se encontraba sentado en una carreta en movimiento, atravesando un campo lleno de hierba. Parpadeó confundido, no estaba solo, formaba parte de un grupo, y frente a él había un hombre. Uno con una presencia abrumadora, vestido con una túnica, irradiando una presión tan intensa que incluso Ransom, después de haber enfrentado a Cassius, sintió su pecho oprimirse. El hombre lo miró y lo llamó por su nombre. Le preguntó si había despertado, y bueno, en ese momento Ransom entendió algo. Ese tipo era mucho más peligroso que cualquier líder del culto que hubiera visto antes. No era solo su aura, era todo. El mundo a su alrededor se movía hacia él, como si el mundo mismo lo reconociera. El hombre entonces explicó que lo había encontrado por casualidad y que había decidido tomarlo como discípulo. Y ahí fue cuando el prota entendió su rol en este nuevo tiempo. Ahora era su alumno. Uno de los acompañantes preguntó desde cuándo el maestro había aceptado a ese chico como discípulo, y el hombre respondió con total tranquilidad que había mostrado interés una semana atrás y que ya lo había aceptado. Confirmó su decisión sin dudar. Dijo que ese encuentro había sido algo extraño, como si el destino lo hubiera guiado. Y bueno, el prota no dejaba de analizarlo. Ese hombre no se parecía en nada a los cultistas. Su presencia era completamente distinta, imponente, misteriosa, impredecible. Entonces se presentó. Era el gran duque Leta Celsius, y dijo claramente que siempre había deseado erradicar a los cultistas. Luego miró al prota y lo llamó por otro nombre, Rancham Van Roa, recordándole que hace una semana había aceptado ser su discípulo. También le dijo que se dirigían a su castillo, donde comenzarían su entrenamiento. Pero claro, el prota no estaba tranquilo, porque todo eso era demasiado extraño. Aunque el duque parecía amable, no podía evitar sentir que sabía más de lo que decía. Mientras tanto, la otra versión del prota seguía el papel sin problema, mostrando orgullo por viajar junto a su maestro. Y bueno, para salir de dudas, Ransom decidió ponerlo a prueba. Le preguntó directamente si estaba seguro de haberlo elegido, considerando que ni siquiera sabía quién era realmente. El duque admitió que era extraño, pero dijo que había algo de lo que sí estaba seguro, que si todo esto encajaba con su objetivo, entonces probablemente ya lo había aceptado desde hace mucho tiempo. Ransom no entendía nada, y el duque tampoco lo explicó del todo. Solo le dijo que era una sensación, y eso dejó al prota pensando, porque cada vez todo parecía más absurdo, pero no había opción. La carreta siguió avanzando, hasta que finalmente llegaron a un enorme castillo de acero brillante. Ransom lo miró impresionado, preguntándose cómo había terminado ahí, y el duque simplemente le dijo que ese era su hogar, la ciudad de acero, y que aunque él tenía el título de gran duque, dejaba la administración a otros para poder dedicarse a entrenar a la nueva generación. Y así, sin darse cuenta, el prota empezó a adaptarse a esa época, aprendiendo poco a poco, porque sabía que no podía volver todavía, así que decidió aprovecharlo, entrenar, volverse más fuerte, tal como lo había hecho antes. Pero justo antes de que terminaran, el duque mencionó algo más. Dijo que otro discípulo lo estaba esperando, alguien fuerte, con un gran sentido de la justicia, y que pronto lo conocería. Pero cuando llegaron, Ransom se quedó congelado, porque la persona que vio era la misma caballera rubia que había conocido en su viaje anterior al pasado. Obviamente la reacción fue mutua, porque en cuanto ella lo vio, sus ojos se abrieron con la misma sorpresa, como si no pudiera creer lo que tenía enfrente. El ambiente se volvió más tenso por un momento, y el duque, que claramente no era ningún tonto, notó esa reacción al instante, así que no tardó en preguntar si ambos se conocían. Como era esperarse, ella confirmó que sí, recordándole a su maestro que ese hombre había sido quien ayudó en la iglesia del culto un año atrás. Incluso insistió en que no había duda que se trataba exactamente de la misma persona. Ante eso, el duque soltó una leve sonrisa, recordando que había escuchado sobre un espadachín que utilizaba una técnica bastante peculiar, y comentó que le agradaba saber que ya tenían ese tipo de conexión desde antes. Pero bueno, lo que vino después fue lo que realmente dejó descolocado a Ransom, porque el duque le dijo sin ningún tipo de rodeo que a partir de ese momento él sería el discípulo menor, y que ella, como su superior, debía encargarse de guiarlo correctamente. Y claro, la reacción de la caballera no se hizo esperar. Se quedó mirándolo con incredulidad total, como si lo que acaba de escuchar no tuviera ningún sentido. Era evidente que no le agradaba la idea no más mínimo, pero el duque fue bastante claro desde el inicio. Explicó que había tomado a Ransom como su discípulo, pero debido a que estaría ocupado con otros asuntos, ella sería la encargada de su entrenamiento por el momento. Y así sin más, el duque se dio la vuelta y se retiró, diciendo que tenía asuntos que tratar con los hechiceros dentro del castillo, dejando a ambos en una situación bastante incómoda. Ransom
por su parte, todavía estaba procesando todo lo que acaba de pasar. No solo se le había encontrado otra vez, sino que ahora compartiría un maestro, y para colmo ella estaba por encima de él. Todo parecía demasiado perfecto como para ser coincidencia, pero aún así no le dio demasiadas vueltas. Decidió acercarse con calma, intentando manejar la situación de forma normal. Extendió la mano con una ligera sonrisa, expresando que le alegraba verla de nuevo. Pero bueno, claramente las cosas no iban a salir tan tranquilas, porque ella lo detuvo en seco, con un tono serio, casi cortante. Le preguntó qué creía que estaba haciendo, cuestionando directamente si esa era la forma adecuada de saludar a su superior. El prota no pudo evitar quedarse un poco descolocado, ya que no esperaba ese tipo de reacción tan rígida desde el inicio. Entonces ella continuó, dejando las cosas completamente claras desde el principio. Le dijo que no importaba qué tipo de vida había llevado él hasta ahora, porque desde ese momento en adelante ambos eran discípulos del mismo maestro, y eso era lo único que importaba. Incluso le preguntó directamente si creía que estaba equivocada. Y bueno, el prota no tenía mucho que decir ahí, terminó aceptando que tenía razón, pero la cosa no quedó ahí, porque ella siguió hablando, explicando que si no quería avergonzar a su maestro, debía cuidar cada detalle, desde su comportamiento hasta su apariencia, todo debía ser impecable. Después de eso, empezó a examinarlo de arriba abajo sin ningún tipo de filtro. Le preguntó cuándo había sido la última vez que había pulido sus zapatos, señaló que su capa estaba mal colocada y criticó sin piedad lo desordenado de su cabello, básicamente lo estaba destrozando. Y como era de esperarse, terminó rematando diciendo que con ese aspecto descuidado no era diferente de un simple bandido. Pero claro, la situación cambió un poco cuando el prota, casi sin darse cuenta, desvió la mirada hacia el cabello de ella, y en ese momento todo explotó. Ella se molestó de inmediato, exigiendo saber por qué la estaba mirando de esa forma, pero el prota, en lugar de quedarse callado, respondió con un ligero sarcasmo, cuestionando cómo podía criticarlo tanto cuando su propio cabello tampoco estaba precisamente en perfectas condiciones. Eso la tomó completamente por sorpresa. Instintivamente llevó la mano a su cabello, y en cuanto se dio cuenta de la situación, su rostro se puso rojo al instante. Totalmente avergonzada, no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y se fue. Y bueno, mientras eso pasaba, los otros caballeros que estaban cerca no tardaron en comentar entre ellos que ella siempre estaba señalando los defectos de los demás, lo que terminó sacándole una pequeña sonrisa al prota. Pero dejando eso de lado, más tarde, ya en el campo de entrenamiento, la chica se presentó formalmente como Uden Serum, dejando claro que era una caballera de la guardia personal del Gran Duque y miembro del escuadrón Horizon. Tras esto, admitió algo bastante interesante. Reconoció que probablemente Ransom ya era más fuerte que ella, pero aún así le recordó que su maestro había mencionado que todavía no podía controlar correctamente su energía de espada. Y como era de esperarse, no perdió tiempo. Le explicó que la esgrima no era algo que se aprendiera solo observando, sino combatiendo directamente, y sin más, desenvainó su espada, ordenándole que hiciera lo mismo. Declaró que había llegado el momento de que una superior le enseñara a su subordinado las bases de la espada. Ransom entendió perfectamente, este era el verdadero inicio, aunque ella aclaró rápidamente que no tenía nada que ver con lo ocurrido antes, lo cual, bueno, era bastante obvio. Aún ese prota no dijo nada, simplemente desenvainó su espada con calma, adoptando su postura, pensando que cuando las espadas se cruzaran, las palabras sobrarían. Y bueno, en cuanto ambos estuvieron listos, el ambiente cambió por completo. El campo de entrenamiento quedó en silencio, como si todo el mundo estuviera esperando el primer movimiento. Y como era de esperarse, Uden fue quien dio el paso al frente. Avanzó con calma, con movimientos firmes pero controlados, dejando claro desde el inicio que no estaba jugando. Y mientras acortaba la distancia, empezó a explicarle algo bastante importante, que ellos no podían controlar el maná directamente, así que en lugar de eso, su enfoque debía centrarse en la voluntad de la espada, en ese espíritu que residía dentro del arma. Y justo en ese momento, su pie se deslizó hacia adelante, su espada brilló y atacó. El corte fue limpio, rápido y sin dudarlo, como si su única intención fuera atravesarlo todo. El filo silbó en el aire a tal velocidad que prácticamente se volvió borroso, pero el prota reaccionó en el momento justo. Sus ojos se afilaron, su postura se ajustó y levantó su espada para interceptar el ataque. El choque fue inmediato. Un sonido metálico resonó con fuerza, las chispas saltaron en todas direcciones y el suelo vibró ligeramente bajo la presión de ambos. Durante un breve instante, sus espadas quedaron presionadas una contra la otra antes de separarse. Pero incluso en medio del combate, la chica siguió hablando. Dijo que el maná respondía a la voluntad, que era esa intención la que lo guiaba y lo hacía moverse. Y claro, en ese momento el prota sintió algo diferente. Una sensación extraña recorrió su agarre, algo que no había experimentado antes. Era como si la espada en sus manos empezara a reaccionar de una forma distinta. Ambos retrocedieron un paso, recuperando la distancia. Volvieron a colocarse frente a frente con las espadas listas, y entonces la chica continuó. Explicó que aunque manipular maná directamente podía parecer una ventaja, la base de todo era el dominio, mientras que el maná era solo una extensión. Y como era de esperar, se dejó claro que primero debía construir esa base antes de pensar en lo demás. Después de eso, bajó ligeramente su espada y levantó un dedo, marcándole el siguiente punto. Le dijo que intentara generar un aura de espada. El prota no dudó, cerró ligeramente los ojos, controló su respiración, estabilizó su postura, y poco a poco, una luz tenue comenzó a formarse a lo largo del filo de su espada. Era débil, inestable, pero estaba ahí. La chica lo observó en silencio, con los brazos cruzados, analizando cada pequeño detalle, y tras unos segundos se dio la vuelta, tomó otra espada y regresó para entregársela. Le dijo que intentara lo mismo con esa nueva arma. El prota la tomó probando su peso con un movimiento suave, pero en cuanto lo hizo, algo cambió, el aire vibró, y la espada emitió un leve zumbido. La sensación en sus manos se volvió mucho más intensa. El prota frunció el ceño, mirando el filo con atención, diciendo que algo extraño estaba pasando, y no era para menos. La espada parecía reaccionar por sí sola, como si estuviera despertando ante su presencia. La chica simplemente sintió, como si ya lo hubiera previsto. Explicó que el aura de espadas no dependía únicamente del usuario, sino también del alma del arma, que cada espada tenía un espíritu y que mientras mejor fuera el arma, más fuerte sería ese poder. En pocas palabras, la razón por la que ahora
cual le resultaba más fácil era porque esa espada era superior. Después de observarlo un poco más, la chica hizo una evaluación directa. Dijo que su nivel actual era el de un experto bajo, apenas en la etapa inicial, y claro, eso sorprendió al prota, porque desde su perspectiva, lo que estaba logrando ya era bastante impresionante, pero la chica lo explicó con calma. Le dijo que ese nivel correspondía a la etapa en la que uno empezaba a leer la espada, a sentir su presencia y a seguir el camino que estaba marcado, y que por lo tanto su primera tarea era bastante clara: aprender a generar aura con cualquier espada, no solo con una buena. Eso hizo que la expresión del prota cambiara, apretó el agarre de su espada con una determinación evidente, diciendo que estaba bien, que entrenaría incluso durante la noche. Y bueno, como era esperarse, eso fue exactamente lo que hizo, porque cuando la luz de la mañana empezó a cubrir el patio, el prota estaba tirado en el suelo completamente agotado sobre la piedra fría. Una voz lo llamó, y cuando abrió los ojos vio a la chica de pie frente a él, con las manos en la cintura, claramente molesta. Le preguntó si eso era lo que consideraba una cama, y no se quedó ahí. Le recordó que debía cuidar su apariencia para no dejar en mal a su maestro, señalando que seguía usando la misma ropa del día anterior. El prota simplemente se levantó, sacudiendo el polvo con calma, y respondió que no había dormido. Después de eso, desenvainó su espada, su mirada cambió, se enfocó, y en el siguiente instante, el aura apareció, pero esta vez no era débil. Una energía azul intensa cubrió la hoja, y con un solo movimiento, liberó un corte que hizo temblar el suelo. El aire se comprimió, la presión fue evidente. Unden abrió los ojos con sorpresa, porque eso no era algo que él pudiera hacer el día anterior. Le preguntó cómo era posible, y el prota respondió que simplemente había entrenado toda la noche, y claro, eso no le convenció del todo. Negó con la cabeza, diciendo que incluso alguien talentoso necesitaría al menos una semana para lograr ese nivel de progreso, pero aún así reconoció que era un avance impresionante. Así que no perdió tiempo, dijo que pasarían directamente a la etapa avanzada. Ransom aceptó sin dudar, llamándola como correspondía, y sin más, ambos volvieron a lanzarse al combate. Y bueno, en cuanto ambos retomaron el combate, ya no hubo espacio para explicaciones. Las espadas volvieron a cruzarse, el aura azul del prota estalló en una media luna intensa, mientras que la chica respondió al instante con un arco dorado que chocó directamente contra él. El impacto fue brutal, la energía se dispersó en el aire y el suelo vibró bajo sus pies, pero el prota no se detuvo, aprovechó ese momento y avanzó ante el choque de energías, acortando la distancia con decisión. Sus espadas volvieron a encontrarse, soltando chispas mientras ambos midían su fuerza y precisión, y como era esperarse, el prota empezó a presionar, lanzando otro corte. Otra media luna azul que recorrió el suelo con fuerza, pero la chica respondió sin dudar, cruzando su ataque con otro de tono dorado, dejando marcas visibles en el terreno. Desde los alrededores, los espectadores no tardaron en reaccionar. Algunos murmuraban que eso no podía ser real, otros notaban que la chica estaba siendo empujada hacia atrás, y algunos incluso comentaban que ya estaba utilizando técnicas más avanzadas. Eso ya decía bastante. Entonces la chica cambió el ritmo, plantó los pies con firmeza, y en el siguiente instante su espada se movió a una velocidad completamente distinta. Su figura dejó rastros en el aire, como si se deslizara, cerrando la distancia de golpe. El prota apenas logró reaccionar, sintió el filo pasar cerca de su cuerpo, y en el siguiente segundo la espada de Unden ya estaba detenida junto a él, con una precisión impresionante. El prota no pudo evitar reconocerlo, dijo que su velocidad era increíble. La chica bajó su arma con calma, y explicó que había alcanzado el nivel de experto alto, y que había llegado a un estado donde la espada se movía casi por sí sola, como si ya no necesitara ser guiada conscientemente. Eso dejó pensando al prota, porque en su mente eso sonaba como algo bastante difícil de alcanzar, un punto donde la espada actuaba antes que el propio pensamiento. Pero bueno, no había tiempo para quedarse con eso. Unden cambió completamente el tono. Le dijo que en 2 semanas habría un encuentro de intercambio, donde tendrían que enfrentarse directamente contra otros discípulos, y no cualquier tipo de oponentes, sino discípulos directos. Dejó claro que todas las miradas estarían sobre él, Ransom Ballon, el nuevo discípulo elegido por el archiduque. Eso significaba una sola cosa: tenía que volverse más fuerte, al menos un nivel más antes de ese evento. Ransom, lejos de preocuparse, simplemente soltó una leve sonrisa, diciendo que como era de esperarse, las cosas se estaban poniendo interesantes. Pero justo cuando todo parecía tranquilo, se escucharon pasos. Una voz áspera rompió el ambiente, quejándose el archiduque y criticando sus decisiones, y cuando la figura apareció, dejó ver su identidad. Cashler Celsius, el tipo, caminó con seguridad, golpeando el suelo con cada paso, diciendo que era absurdo que el archiduque aceptara a personas como ellos como discípulos, e incluso insinuó que él debería haber sido quien heredara esa posición. Unden reaccionó de inmediato, pidiéndole que midiera sus palabras, recordándole que había muchos observando, pero el tipo no se detuvo. Continuó hablando con desprecio, diciendo que apenas estaban en niveles bajos y que Ransom no era nada especial. Y bueno, eso claramente cruzó la línea. Ransom, que hasta ese momento ya estaba observando en silencio, dio un paso al frente, lo llamó compañero discípulo y propuso algo directo. Si realmente pensaba que su nivel era tan inferior, entonces podían comprobarlo con una pelea. Si perdía, eso validaría completamente sus palabras. Unden reaccionó preocupada, pero Kaisher simplemente sonrió con desprecio. Le dijo que tenía bastante arrogancia, pero aún así aceptó. Aseguró que pronto demostraría cuánto valía realmente Ransom, antes de darse la vuelta y marcharse, dejando la tensión en el aire. Y como era de esperarse, la chica se giró hacia Ransom claramente preocupada. Le explicó que ese tipo era problemático, rencoroso y que podía intentar cualquier cosa, pero el prota se mantuvo tranquilo. Dijo que no le importaba lo que intentara, igual no vencería. Y bueno, tras eso continuaron entrenando, pero esa noche el ambiente cambió. El prota salió nuevamente a entrenar, pero notó un leve sonido. Al mirar vio a Unden de pie bajo la luz de las estrellas. Ella comentó que también había salido. El prota, algo sorprendido, le preguntó si estaba mirando al cielo, y al darse cuenta pensó que había sido demasiado informal, pero para su sorpresa ella no se molestó. Dijo que no había nadie alrededor, así que no importaba. Incluso agregó que él le había salvado la vida, así que no le reprendería por eso. Luego le agradeció sinceramente por haberla ayudado. Ransom respondió con una leve sonrisa antes de cambiar el tema y preguntarle
preguntarle si le gustaban las estrellas, y ahí ella explicó algo interesante. Le dijo que no solo le gustaban las estrellas, sino especialmente 3 en particular, las que no se movían, las estrellas patronas. Señaló una en específico y explicó que representaba una deidad. Dijo que cuando era pequeña no sabía dónde pertenecía, pero al verla entendió que ese era su lugar, por eso le gustaban tanto. Después de eso simplemente se retiró, diciendo que tenía que prepararse para el encuentro. El prota le vio alejarse, pensando que probablemente se había ido por vergüenza. Y bueno, finalmente llegó el día. Ambos se pararon frente a la arena y la chica le preguntó si estaba listo. El prota respondió que sí. Cuando entraron, el lugar estaba completamente lleno. Había más gente de la que esperaban, todos observando, algunos dudando de él, otros esperando verlo fallar, pero eso no importaba. Un instructor anunció el inicio de los combates y en ese momento un espadachín avanzó hacia él, diciendo que demostraría que no merecía ser discípulo. Ransom simplemente sonrió y dijo que cuando quisiera. En el siguiente instante se movió. Su primer golpe rompió la defensa del rival, generando una onda de choque que recorrió el suelo. El acero crujió, el oponente retrocedió completamente sorprendido, pero el prota no le dio tiempo. Continuó con otro ataque y esta vez su espada partió la del rival, abriéndola con una grieta visible que recorrió toda la hoja. El hombre se quedó paralizado, temblando, sin poder entender lo que acababa de pasar. Y bueno, en cuanto al combate continuó, la diferencia ya empezaba a ser bastante evidente, porque el prota no solo estaba ganando, estaba dominando completamente la situación. Su mirada se afiló, su expresión se mantuvo tranquila, pero su espada no dudó ni un segundo. Lanzó un corte en espiral hacia adelante, cargado de presión, y en el instante en que impactó, el equilibrio de su oponente simplemente colapsó. Las botas del tipo rasparon con fuerza el suelo, intentando mantenerse firme, pero no sirvió de nada. Un segundo después, el acero se rompió. Fragmentos de la espada salieron disparadas en todas direcciones, cayendo como una lluvia metálica alrededor del derrotado. El impacto fue tan limpio que ni siquiera hubo oportunidad de reaccionar correctamente. Desde un lado, Unden observó el resultado claramente sorprendida. Y no era para menos, porque si bien ella esperaba que el prota mejorara rápido, lo que estaba viendo ahora ya era otra cosa completamente distinta. Mientras tanto, Keisher permanecía al borde del grupo, completamente rígido, con la mandíbula apretada, mirando la escena con una mezcla de molestia y rabia contenida. El prota, por su parte, simplemente bajó su espada con calma, como si nada de eso fuera especialmente complicado, y dijo algo bastante simple: que pasara al siguiente. Y claro, eso marcó el tono de lo que venía. Unden por dentro no pudo evitar pensar que sí, esperaba que él avanzara rápido. Después de todo, había pasado de experto bajo a un nivel medio en apenas 2 semanas, pero esto ya estaba superando cualquier expectativa. No solo eso, también había aprendido a canalizar el maná a través de su espada. Eso ya no era algo normal, pero el prota no se detuvo. Repitió con el mismo tono plano que el siguiente podía avanzar, y otro oponente lo hizo. El tipo cargó hacia él liberando su aura, pero no sirvió de nada. En un instante el prota respondió con un solo movimiento y el oponente cayó. Así de simple. El prota volvió a enderezarse y repitió el siguiente, y así continuó uno tras otro. Cada retador que entraba era derrotado con cortes limpios, precisos, sin desperdiciar movimientos. No había exageración, no había esfuerzo innecesario, solo eficiencia. Y eso empezó a generar ruido entre los espectadores. Algunos murmuraban que ya había vuelto a ganar, otros directamente decían que era absurdamente fuerte. Incluso hubo quienes empezaron a preguntarse cuántas peleas llevaba seguidas, porque ya no era algo normal. Y mientras eso pasaba, la expresión de Keisher se iba oscureciendo cada vez más. Cada victoria, cada comentario, cada mirada lo iba irritando más, hasta que simplemente se dio la vuelta sin decir nada, claramente consumido por esa molestia. Mientras tanto, el prota lanzó una mirada hacia la plataforma principal, pensando que esos eran todos los oponentes que su maestro había preparado para él, y sinceramente le parecían algo decepcionantes. Rodó ligeramente el hombro soltando el aire, como si se hubiera preparado para lo que realmente importaba, porque sabía que lo siguiente era el combate final. Y entonces apareció el último oponente, un joven encapuchado. Su agarre era inestable, su aura apenas se manifestaba de forma débil, pero aún así avanzó, dijo que estaba listo. Rensen no dudó, se preparó. De inmediato su aura volvió a surgir, y en el instante en que las espadas chocaron, el impacto resonó con fuerza. Una onda azul se expandió, y en cuestión de segundos el resultado ya estaba decidido. El joven salió despedido contra el suelo, su espada rebotando lejos de sus manos. El prota lo miró desde arriba, y por un momento algo cambió. Pensó que aún se veía demasiado joven, que tal vez se había excedido un poco, pero aún así el combate ya había terminado. El chico temblaba, sus manos apenas respondían, pero aún así logró ponerse de pie. Rápidamente se inclinó profundamente ante el prota, y sin decir nada más se dio la vuelta y se marchó del campo. El prota lo observó irse, con la espada aún en la mano, y una ligera sensación de satisfacción cruzando su expresión. Y bueno, tras todo ese dominio en el campo de combate, el ambiente cambió por completo cuando llegó el momento del banquete. Bajo la gran cúpula de cristal de la academia, todo estaba preparado. Las mesas estaban llenas de comida, la conversación fluía por todos lados, y por un momento parecía que todo había terminado sin ningún problema. Unden ya vestía con un uniforme formal completamente impecable, se colocó junto al prota y comentó que al menos el sparring había terminado sin incidentes mayores. El prota estuvo de acuerdo, y bueno, en teoría solo quedaba cerrar el evento como correspondía. Unden, bastante orgullosa de su presentación, mencionó que ese nivel de formalidad era el mínimo para un evento de graduación, incluso insinuando que él debería aprender un poco más de eso. Pero claro, el prota no dejó pasar el detalle, miró hacia abajo y señaló algo bastante simple. Le preguntó por qué estaba usando zapatos de entrenamiento, y en ese momento todo se vino abajo para ella. Su rostro se puso completamente rojo, y sin decir nada más se dio la vuelta y se fue rápidamente, claramente avergonzada. El prota no pudo evitar pensar que al final había cosas que nunca cambiaban con ella. Y bueno, en medio de todo eso no pudo evitar reflexionar un poco. Pensó que era extraño que ya hubiera pasado más de un mes desde que había llegado ahí, y también pensó en algo más. Si el libro del destino lo había arrastrado nuevamente en el tiempo,
tiempo, entonces probablemente algo importante estaba por suceder en ese encuentro. Aunque siendo honestos consigo mismo, también consideró que quizás solo estaba pensando demasiado. Pero justo en ese momento una voz lo llamó. Se giró y ahí estaba el chico encapuchado de antes, inclinándose torpemente frente a él. Se presentó como Milo. Dijo que era un honor verlo otra vez. El prota lo reconoció al instante. Era el mismo chico del combate anterior. Milo, claramente emocionado, empezó a hablar sin parar. Dijo que el prota era increíble, que su confianza, su fuerza y su forma de pelear lo habían dejado completamente impactado. Incluso dijo que había sido un honor enfrentarlo. Y bueno, eso tomó un poco por sorpresa al prota. Se rascó la nuca, algo incómodo, pensando que ese nivel de admiración ya era demasiado. Pero Milo no se detuvo. Dijo que él también tenía algo especial y entonces bajó su capucha, revelando algo inesperado. Orejas puntiagudas. Era mitad elfo. El prota se quedó mirándolo por un momento, procesando la información, pensando que al final los elfos sí existían. Milo continuó hablando, explicando que aunque era mitad humano, tenía dificultades para comunicarse con los espíritus de las espadas. Dijo que la mayoría de las personas podían hacerlo sin problema, pero en su caso le costaba bastante conectar con las almas ligadas a objetos como las espadas. Aún así, tenía un objetivo claro. Quería llegar a ser como el prota, alguien capaz de trabajar tanto con espíritus de espada como con espíritus elementales. Y bueno, eso dejó pensando el prota, porque sinceramente él no se consideraba nada especial. Pero aún así terminó diciéndole que si seguía esforzándose, eventualmente lo lograría. Milo asintió con determinación y entonces mencionó algo curioso. Comentó que últimamente le estaba resultando más fácil conectar con los espíritus gracias a un procedimiento. Ransom alzó una ceja, le preguntó a qué se refería y Milo explicó que ese procedimiento no solo mejoraba la conexión con los espíritus, sino también el nivel de esgrima. De hecho, comentó que se estaba volviendo bastante popular. Y claro, eso no le gustó nada al prota, porque en su mente eso sonaba sospechoso, demasiado conveniente, casi como una especie de dopaje. Pero antes de que pudiera profundizar más, se escuchó un sonido, una especie de campana suave que resonó en toda la cúpula. Milo miró hacia arriba, completamente fascinado, y dijo que había comenzado. El prota le preguntó a qué se refería, y Milo señaló al cielo. Dijo que era la luna psicodélica, que solo aparecía una vez al mes, y que verla en persona era algo increíble. El prota levantó la mirada y lo que vio era bastante extraño, una luna triangular, con colores que cambiaban constantemente. Y bueno, como era esperarse, no pude evitar decir que sí, que era algo bastante impresionante. Pero justo cuando el ambiente parecía estar en calma, todo cambió. Un grito agudo lleno de terror se escuchó en medio del salón. Ransom reaccionó de inmediato, giró la cabeza y hizo el origen del sonido, y en ese instante todo se salió de control. Uno de los invitados empezó a convulsionar, su cuerpo se retorcía de forma antinatural y en cuestión de segundos colapsó. El prota se quedó en shock por un instante, preguntándose qué estaba pasando, pero no fue solo uno. Más personas empezaron a caer, sus cuerpos se deformaban, sus huesos crujían de forma grotesca, y entonces los rugidos comenzaron. Bajo las luces del salón, varios invitados empezaron a transformarse. Su piel se rasgó, el pelaje oscuro emergió, sus ojos se volvieron rojos y se convirtieron en criaturas licántropos. El caos explotó en cuestión de segundos y Ransom apretó los dientes. No podía evitar preguntarse si esto era lo que el libro del destino lo estaba advirtiendo. Y bueno, en cuestión de segundos el banquete dejó de ser un momento tranquilo y se convirtió en un completo desastre. Los gritos llenaron el lugar, pero el prota no tuvo tiempo para pensar, porque de pronto alguien chocó contra él. Era Milo. El chico estaba pálido, temblando, diciendo que algo se sentía mal en su cuerpo, y en el siguiente instante comenzó a transformarse. El pelaje negro empezó a cubrir sus brazos y su rostro. El prota no pudo evitarlo llamarlo por su nombre, intentando hacerlo reaccionar. Milo, a medio transformar, lo miró con dificultad. Le preguntó con voz temblorosa si iba a estar bien, y el prota desesperado le gritó que resistiera, que luchara contra eso. Pero no funcionó. Milo Pena logró decir su nombre una vez más, intentando terminar una frase, diciendo que quería convertirse en caballero, pero sus palabras se rompieron y fueron reemplazadas por un rugido inhumano. En ese mismo instante, otro licántropo se lanzó directamente contra el prota, con las garras apuntando a su cuello, pero antes de que pudiera reaccionar, Milo intervino. Se lanzó contra la criatura, desviándola, rodando junto a ella y atacándola con lo poco de control que le quedaba, y eso le dio a Ransom el tiempo suficiente, porque otro enemigo apareció detrás de él. El prota giró sin dudar, su aura azul explotó alrededor de su espada y lanzó un corte directo, chocando contra las garras de la bestia. Las chispas saltaron, el impacto fue fuerte, pero algo no estaba bien. El prota lo sintió de inmediato, sus ataques no estaban funcionando como deberían, cada golpe parecía perder fuerza, no penetraban, no causaban el daño esperado, y eso lo frustró, porque no tenía sentido. Mientras tanto, una lutorada cruzó el campo de batalla. Unden apareció, su espada atravesó otra vez y apenas gritaba su nombre, ordenándole que se calmara. Le dijo que si no se movía en ese momento, ambos morirían. Señaló la salida, pero el prota dudó. Dijo que no puede dejar a Milo atrás, pero Unden no dudó. Con otro corte brillante, empujó las criaturas hacia atrás y dejó algo claro: ya era demasiado tarde. Ransom apretó los dientes, respiró hondo y aceptó la realidad. Tenían que salir de ahí. Unden entonces ajustó su estrategia. Dijo que esas cosas eran increíblemente fuertes, que ella atacaría sus cabezas, mientras él debía concentrarse en bloquear sus garras, y sin más se movieron. Las criaturas lo rodearon, gruñendo, cerrando el círculo, pero el prota no retrocedió. Canalizó maná con todo lo que tenía. Su espada se envolvió en una llama azul intensa y se lanzó hacia adelante. Su corte atravesó una bestia con un solo movimiento. A su lado la chica brilló como un rayo dorado, eliminando a otra. Más criaturas aparecieron desde todas direcciones. El prota giró, liberando un corte amplio que abrió un camino entre ellas, empujándolas hacia atrás. Unden aprovechó el espacio, avanzó limpiando el camino con movimientos rápidos y precisos, y juntos empezaron a escapar, corriendo por los pasillos de mármol, el aire lleno de sangre, humo y gritos. Unden gritó que ya casi llegaban, que una vez afuera podrían reagruparse con los caballeros. También mencionó algo importante
instante que esas criaturas probablemente estaban buscando el tesoro que su maestro había traído y que no podían permitir que cayera en sus manos. Finalmente vieron la salida, las grandes puertas, pero no estaban solos. Dos bestias enormes bloqueaban el camino. Unden dijo que ese era el último obstáculo, que debían atravesarlo, pero justo cuando estaban por avanzar, Ransom la detuvo. Dijo que algo no estaba bien. Las criaturas no atacaban, solo observaban. Sus ojos brillaban con algo diferente. No era hambre, era inteligencia. Y entonces todo empeoró. Una de las bestias cambió, su cuerpo se deformó y de él surgieron múltiples tentáculos que empezaron a azotar el lugar como látigos vivientes, destruyendo todo su paso. El prota se colocó delante de la chica preparado, mientras el caos estallaba a su alrededor. La chica respondió de inmediato. Su espada dorada cortó varios de esos tentáculos con una precisión increíble, moviéndose a una velocidad que casi no podía seguirse. El prota se dio cuenta, había alcanzado un estado superior, uno donde su reacción era casi instantánea. Ambos avanzaron, cortando, destruyendo, pero eso no era suficiente. Los tentáculos seguían regenerándose y el prota lo notó. Dijo que cortar no iba a funcionar, pero no terminó la frase porque en ese instante, Unden se movió. Vemos como la chica se adelantó y ocupó su lugar. Un tentáculo la atrapó, se enredó alrededor de su cuerpo y la levantó. Todo pasó demasiado rápido. El prota apenas pudo reaccionar y cuando lo hizo ya era tarde. Uno de los tentáculos la atravesó. El prota se quedó congelado. Su mente no lo procesó al instante, pero en cuanto lo hizo, todo explotó. Con una furia absoluta, lanzó una serie de cortes que destrozaron los tentáculos, arrancando fragmentos de carne en todas direcciones. Y no se detuvo, canalizó todo lo que tenía y con un último golpe partió la criatura en dos. El silencio llegó por un instante. El prota quedó de pie entre los restos, respirando con dificultad, cubierto de sangre, pero no dijo nada. Simplemente avanzó, atravesó la destrucción y abrió una puerta. Una luz blanca lo cubrió, pero lo que vio no era mejor, ya que el lugar estaba destruido. Cuerpos, ruinas, gritos, todo distorsionado, todo fuera de control. Y entonces lo entendió. Esa luz era la causa. Intentó avanzar, pero su cuerpo ya no respondía. Cayó, y mientras lo hacía, un pensamiento lo golpeó. Creyó que se había vuelto más fuerte, pero no había podido proteger a nadie, ni a Milo ni a Unden. Y entonces una voz apareció. Dijo que había fallado en cambiar el destino, que el tiempo sería reiniciado. Y en ese momento un libro emergió brillando. Sus páginas registraban lo ocurrido, y en un instante todo se reinició. El mundo cambió, y Ransom abrió los ojos, de vuelta al inicio, en el carruaje junto a su maestro. Y en ese momento, finalmente lo entendió. Todo lo que había pasado no había sido el final, fue solo el comienzo. Y bueno, en esta nueva vuelta, desde el primer momento ya se sentía diferente, porque en cuanto el prota volvió a ese punto, su mirada ya no era la de antes. No había duda, no había confusión, solo una calma bastante marcada, pero detrás de eso había algo mucho más pesado, determinación pura. Se giró hacia el patio, observando un lugar donde todo había comenzado a salirse de control en otra línea temporal, y pensó en algo bastante claro, que esta vez no iba a permitir que pasara lo mismo, que esta vez sí los iba a proteger, y sin perder tiempo se puso a entrenar, pero no como antes. Esta vez fue exagerado, brutal, casi obsesivo. Su espada empezó a cortar el aire una y otra vez, dejando arcos de luz azul que se desvanecían lentamente, mientras su capa se agitaba con la presión de cada movimiento. No había pausas, no había descanso, solo repetición constante, como si estuviera intentando grabar cada movimiento en su propio cuerpo. El sonido del acero cortando el viento se volvió continuo, ritmo, precisión, intención, todo mezclado en una sola cosa. El sol comenzó a descender poco a poco, tiñendo el cielo con tonos cálidos, pero el prota no se detuvo, siguió una y otra vez, corte tras corte, respiración controlada, postura firme, como si estuviera peleando contra algo invisible, hasta que finalmente la noche llegó. Las estrellas comenzaron a aparecer, dispersas sobre el cielo oscuro, y aún así el prota continuó. Su respiración se volvió más pesada. El sudor recorrió su rostro, pero no bajó el ritmo, porque sabía lo que venía, sabía exactamente en qué momento todo iba a empezar y no podía permitirse fallar. Entonces, en un último intento, contuvo el aire, concentró todo en un solo movimiento y lanzó un corte limpio, completamente preciso, como si estuviera intentando atravesar algo más allá del aire mismo. Y en ese instante la campana, el sonido profundo de la torre resonó por toda la ciudad. Un eco pesado, lento, marcando el momento. El patio quedó teñido de tonos rojizos bajo la luz del atardecer, pero Ransom no se movió, se quedó ahí respirando, observando, esperando, y aún así, siguió entrenando, como si estuviera perdiendo la cabeza, porque sabía que ese momento estaba a punto de llegar, y no tardó. Dentro del salón las ventanas empezaron a reflejar esa luz extraña, llena de colores cambiantes que no tenían nada de natural, y ahí estaba Milo, señalando hacia arriba, completamente impresionado, diciendo que la puerta psicodélica había aparecido. Su voz temblaba de emoción, como si estuviera viendo algo hermoso, pero el prota, Ransom, ya sabía lo que significaba. Levantó la mirada lentamente y ahí estaba, esa luna triangular distorsionada, girando lentamente con colores imposibles, como si fuera una grieta en el cielo, y en ese momento no hubo duda, esto ya había comenzado. Abajo las cosas no tardaron en reaccionar. Los que antes eran simples aprendices empezaron a levantar la cabeza, sus respiraciones cambiaron, sus cuerpos reaccionaron de forma extraña. Y entonces, los rugidos aparecieron, uno, luego otro, y en cuestión de segundos el ambiente cambió por completo. Los colmillos brillaron, los ojos se volvieron rojos, el aire mismo pareció temblar, y Ransom simplemente dejó la mirada en silencio, sin decir nada, porque ya lo había vivido 2 semanas enteras repitiendo todo eso, intentando cambiar ese resultado, intentando evitar este momento, y aún así, todo estaba ocurriendo otra vez. Eso le dejó algo bastante claro, la causa no era
superficial, no era algo que pudiera detenerse fácilmente, y en ese instante su mente conectó todo. Los que se estaban transformando eran los mismos, los que habían pasado por ese procedimiento, el mismo del que Milo le había hablado, y eso encajaba perfectamente, porque él ya había investigado eso antes, había seguido pistas, había buscado responsables y no encontró nada, y ahora ese vacío de información ya no era casual, parecía intencional, como si alguien hubiera borrado todo rastro, y justo cuando ese pensamiento terminó de formarse, escuchó su nombre, y ahí estaba Milo temblando, su voz quebrándose mientras decía que algo no estaba bien en su cuerpo, y Ransom lo entendió al instante, apretó la mandíbula, sintió el sudor bajar por su mejilla, porque sabía exactamente lo que venía, sabía que ese momento era el mismo que había intentado borrar. El cuerpo de Milo empezó a cambiar, se retorció, la piel se rompió desde dentro, el pelaje oscuro comenzó a emerger de nuevo, extendiéndose por sus brazos como si estuviera vivo, y Ransom no dudó, se lanzó hacia él, se rodeó a su lado y lo sujetó con fuerza, como si eso pudiera evitar que perdiera el control. Le dijo que resistiera, que aguantara, que no se dejara llevar, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Y bueno, en el momento en que ese pensamiento terminó de cruzar por su mente, el ataque llegó sin darle margen para reaccionar. Una de las bestias se lanzó directamente hacia ellos. El prota no dudó, soltó a Milo en el instante justo, su mano fue directo a la empuñadura y sacó la espada con una velocidad brutal. El aura azul apareció al instante, compactada, afilada, y con un solo movimiento lanzó un corte limpio que atravesó a la criatura antes siquiera de que pudiera completar su embestida. El cuerpo cayó pesado al suelo, pero eso no cambió nada, porque las demás no se detuvieron. Las criaturas comenzaron a rodearlo, sus garras raspando el piso, sus respiraciones pesadas llenando el aire, sus ojos rojos completamente fijados en él. El ambiente se volvió sofocante, y en ese momento Ransom no entendió, no había otra opción. Tenía que pelear, ajustó su postura, respiró profundo y dejó que su mente se vaciara. El aura azul empezó a estabilizarse y luego crecer, envolviendo su espada con una intensidad mucho mayor. Pensó en algo bastante claro, que esta vez sería diferente, que esta vez no iba a repetir el mismo error, y entonces movió. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo por completo. Un corte horizontal abrió espacio frente a él, obligando a las criaturas a retroceder. Otra se lanzó desde su punto ciego, pero el prota giró en seco, deslizando su espada por el costado de la bestia, abriéndola sin tener movimiento. Otra más apareció por su flanco, y sin siquiera pensarlo, su brazo ya se había movido. Un corte ascendente, rápido, preciso. El cuerpo cayó, el lugar se volvió un caos absoluto. Gritos, rugidos, impactos, el sonido del acero mezclándose con la carne, pero el prota seguía avanzando, paso a paso sin detenerse, hasta que un sonido lo rompió todo. Un golpe, un quejido. El prota giró la cabeza, y entonces lo vio. Milo, una de las criaturas, lo había atrapado. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza sobre él, y no había intención de soltarlo. El cuerpo del chico temblaba, atrapado entre su transformación y el ataque. La sangre empezó a extenderse por el suelo, y en ese instante todo dentro del prota se congeló. Gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Otra bestia se lanzó hacia él. El prota reaccionó por instinto. Su espada cortó a la criatura sin dificultad, pero su mente ya no estaba ahí, porque cuando volvió a mirar, Milo ya no estaba luchando. El daño había sido demasiado, y eso fue lo que lo quebró. Por un instante, solo uno. El prota se quedó completamente quieto, recordó sus palabras, ese tono emocionado, ese deseo tan simple de convertirse en un caballero, y eso lo golpeó más fuerte que cualquier ataque. Su espada bajó ligeramente, su respiración se desordenó, y su mente empezó a nublarse. Pensó algo que ya había pensado antes, que había fallado otra vez, que todo se estaba repitiendo, que no importaba cuánto lo intentara, el resultado no cambiaba, y en ese momento otra vez te lanzó hacia él, directo, sin dudar, y esta vez el prota no reaccionó, se quedó ahí mirando, pensando que todo ya estaba decidido, que eso ya lo había vivido, que no había forma de cambiarlo, y justo cuando el ataque estaba a punto de alcanzarlo, una figura apareció, Uden. Entró como un rayo, interceptando el ataque en el último instante, su espada cortándolo justo para desviar la embestida. El impacto fue brutal, pero resistió, se colocó frente a él y lo agarró, lo sacudió y le gritó, le dijo que despertara, que si se quedaba ahí, ambos morirían. Sus ojos se movieron hacia el pasillo, la salida, las criaturas ya estaban ahí, agazapadas, esperando y rodeándolos. Uden no perdió tiempo, dijo que esas cosas eran monstruosamente fuertes, que no podían pelear sin estrategia, así que propuso dividir roles, que ella atacaría puntos vitales, mientras él se encargaba de bloquear, pero el prota le interrumpió, le dijo que se callara, no con enojo, sino porque necesitaba silencio, necesitaba claridad. Todo el río en su cabeza se comprimió, se redujo hasta convertirse en una sola idea, y entonces se movió, bajó rápido y sin dudar. El suelo crujió bajo sus pies cuando se impulsó hacia adelante, su espada apuntando hacia atrás mientras aceleraba. Las criaturas reaccionaron, una de ellas mostró los colmillos, la saliva cayendo mientras se preparaba para saltar, pero el prota ya estaba encima, golpeó el suelo y explotó en velocidad. Un rugido salió de su pecho mientras se lanzaba con todo lo que tenía, y en ese instante algo cambió, un recuerdo, el cielo nocturno, las estrellas, la chica sentada mirando hacia arriba, y él preguntándole por los 13 dioses. En ese momento recordó cómo ella hablaba de proteger ese lugar, de cómo todo lo que tenía venía de ahí, y entonces recordó su propia respuesta, que si ella moría, no podría proteger nada, y luego la espada, ese estado, ese punto donde la espada se movía sola, donde ya no había diferencia entre el usuario y el arma, y en ese instante todo encajó, y bueno, en el momento que ese recuerdo terminó de sentarse, en su mente todo cambió, el prota volvió al presente, pero ya no era el mismo. Su espada vibró en su mano, no como antes, no como una herramienta que debía controlar, sino como algo que ya estaba conectado a él, y cuando la movió no fue una decisión consciente, la espada simplemente respondió, un corte azul atravesó el aire, luego otro, más amplio, más violento. Las criaturas que se lanzaban hacia él fueron alcanzadas antes incluso de completar sus movimientos, cayendo una tras otra, como si el espacio entre ellos hubiera dejado de existir, y en ese instante Ransom no entendió, no la velocidad
realidad no era fuerza, era otra cosa, era claridad. Todo estaba ahí. Las aperturas, los puntos débiles, los tiempos exactos, cada detalle se desplegaba frente a él como si siempre hubieran estado ahí. Pero ahora sí podía verlo. Una bestia cargó desde el frente, pero el prota no dudó. Su espada ya estaba en movimiento antes de que su cuerpo terminara de reaccionar. El corte fue limpio, preciso, y la criatura cayó. Y en medio de todo eso, el prota no pudo evitar pensarlo, que esta vez sí estaba cambiando algo, que esta vez no estaba llegando tarde, que esta vez sí estaba protegiendo. Mientras tanto, la chica que venía de atrás no podía ocultar su sorpresa. Le gritaba que se detuviera, que no siguiera avanzando solo, pero el prota no respondió, porque ya no estaba pensando como antes, solo estaba actuando, conectando, preciso, directo. Una bestia saltó desde el costado, pero el prota de inmediato giró y lanzó un corte. De inmediato la bestia cayó. Otra intentó alcanzarlo desde un ángulo muerto. La espada ya estaba ahí, el cuerpo se partió antes de completar el movimiento, y entonces por un momento el silencio. Las criaturas cercanas ya no se movían. El suelo estaba cubierto de cuerpos y el prota se detuvo, respirando y observando, pensando con bastante claro que esta vez lo había logrado, que esta vez había cambiado de resultado. Pero justo cuando ese pensamiento empezó a sentarse, algo no encajó. Desde el fondo apareció una presencia diferente, más pesada y más densa. Los restos de las criaturas comenzaron a agitarse, el aire se volvió más espeso y entonces el suelo tembló. El prota levantó la mirada y lo vio. No era como los demás, era algo diferente. Y entonces una luz apareció desde el exterior. Columnas de energía se elevaron hacia el cielo, atravesando la ciudad, pintando todo con un tono pálido que no tenía nada natural. El prota levantó la mirada y en ese instante lo entendió completamente. La luz, ese fenómeno, era el origen de todo, y justo cuando lo reconoció, el mundo reaccionó. Un símbolo apareció sobre él, geométrico, frío, inmutable, y una voz resonó, diciendo lo mismo, que la historia no había cambiado, que el resultado sigue siendo el mismo. El aire se volvió más pesado, el tiempo empezó a distorsionarse, y en ese momento el prota lo entendió. No importaba cuánto peleara, no importaba cuánto mejorara, si no atacaba la raíz, todo seguiría repitiéndose. Así que intentó moverse, pero ya era tarde. La luz lo envolvió, el sonido desapareció, y el combate se desvaneció. Todo se volvió blanco, y luego oscuridad. Poco después nuevamente se escuchó movimiento, el sonido de ruedas, el traqueteo de madera. Vemos como el prota abrió los ojos, y de nuevo estaba en el carruaje, de nuevo en el inicio, pero esta vez no reaccionó igual. No hubo sorpresa, no hubo confusión, solo una mirada fría, analizando, entendiendo y pensando. Porque ahora sabía algo importante, no bastaba con ganar, no bastaba con volverse más fuerte, esto no era suficiente. Su mirada se desvió lentamente hacia el cofre, ese objeto, ese maldito tesoro, todo giraba alrededor de eso. Y mientras siguiera ahí, nada iba a cambiar, así que esta vez tenía que hacer algo diferente, algo más profundo. Tenía que romper la raíz del problema. Apretó ligeramente la mano y pensó algo bastante claro, que si proteger ese tesoro era su destino, entonces tenía que volverse algo más que fuerte. Tenía que alcanzar ese estado, ese punto donde la espada ya no se controlaba, sino que se convertía en uno mismo. Y entonces habló dirigiéndose a su maestro, preguntándole directamente qué debía hacer para llegar a ese nivel. El maestro lo miró con atención y respondió que estaba forzando ese límite, que ya estaba demasiado cerca. El prota lo sentía, esa presión, esa tensión, como si algo dentro de él estuviera a punto de romperse, pero aún así no era suficiente, porque cada vez que intentaba imponer su voluntad, la espada no respondía. Y ahí fue cuando su maestro le dijo algo clave. Le preguntó si controlaba los latidos de su corazón, si ordenaba a su cuerpo funcionar, y claro, la respuesta era no. Entonces, ¿por qué intentaba controlar la espada de esa forma? Le explicó que no se trataba de dominarla, más bien de aceptarla, que no era una orden, era una unión, y esas palabras se quedaron con él. El prota guardó silencio, pensando y entendiendo poco a poco que no se trataba de forzar el control, sino de dejar que la espada también lo guiara, pero aún así había un problema, y ese era el tiempo. No había margen, no podía fallar otra vez. El carruaje siguió avanzando, la ciudad apareció a lo lejos, y ahí, Udel no vio. Se detuvo sorprendida, y por un momento ninguno dijo nada, pero el prota solo pensó una cosa, que esta vez no iba a fallar. Y bueno, en ese momento, para sorpresa de todos los presentes, la espada del prota reaccionó de una forma completamente inesperada. Sin previo aviso, comenzó a temblar por sí sola, como si tuviera vida propia. Y claro, el gran duque, que estaba observando todo, pensó que el chico tardaría en darse cuenta, pero no, fue mucho más rápido de lo esperado. Porque la espada simplemente se movió sin que el prota le diera ninguna orden, y ahí fue cuando todos se quedaron completamente confundidos, preguntándose cómo se atrevía a sacar su espada frente a alguien como el gran duque. Pero justo en ese instante el viejo habló y dijo que era suficiente, porque finalmente había alcanzado ese punto, el reino donde la espada y el portador se volvían uno solo. Entonces, con una mirada bastante seria, el gran duque le preguntó cuál era su verdadero deseo, y nuestro prota, sin dudar demasiado, pensó en el chico, pensó en la ciudad, y en que lo único que quería era protegerlos a todos. Pero bueno, dejando eso por un momento, la escena volvió otra vez con aquel banquete, esa noche importante. La chica comentaba que la prota no pudo usar unos zapatos adecuados para la ceremonia, porque casi se fue a cambiarlos a mitad del camino. Y claro, nuestro prota respondió que eso habría sido bastante vergonzoso, aunque por dentro pensaba que quedarse cerca de ella era la mejor forma de protegerla. Aunque la chica no entendía muy bien lo que quería decir, pero él simplemente la dejó ahí, y como era esperarse, alguien más comentó que ella tenía lados inesperados, lo que la dejaba bastante avergonzada. Pero justo en ese momento, esa grieta extraña volvió a abrirse, y nuestro prota se puso serio al instante, porque esta vez no podía fallar. Así que como si todo se repitiera, el caos comenzó otra vez. Varias personas empezaron
comenzaron a transformarse en hombres lobo. La chica sorprendida preguntó qué estaba pasando, pero el prota fue directo y le pidió que escuchara con atención. Le dijo que debía liberar a los caballeros y evacuar a todos los reclutas sanos, pero claro, ella no estaba de acuerdo. Primero debían eliminar a los monstruos, pero el prota fue claro, él se encargaría de eso. Después de la evacuación debían reunir a las tropas, buscar una luz extraña al sur de la ciudad y destruir su origen. La chica, cada vez más confundida, le preguntó si sabía algo y él le dijo que sí, que confiara en él. Incluso le dio una orden bastante fría: si alguien intentaba detenerla, debía eliminarlo sin dudar. Y bueno, después de ver la situación, ella decidió confiar, asintió y salió corriendo a cumplir su parte. Por otro lado, el prota se quedó atrás, mirando a su amigo Milo, que ya se estaba transformando en hombre lobo, y le dijo que aguantara un poco más, que lo iba a salvar. Pero no había tiempo, dos hombres lobo lo atacaron, y al mirar alrededor se dio cuenta de algo peor: había cientos. Aún así no dudó, pensó que no importaba cuántos fuera, los iba a cortar a todos. Así que avanzó sin detenerse, eliminando uno tras otro, pero con el paso del tiempo el cansancio empezó a notarse, sus movimientos se volvieron más lentos, y eso casi le cuesta la vida cuando uno apareció por su espalda, pero en el último segundo logró esquivar. Y ahí notó algo extraño: su espada se movía antes que él. No era que alguien la guiaba, era la espada la que lo guiaba a él, y en ese momento lo entendió. Había alcanzado ese nivel, el reino de la percepción de la espada, pero no había tiempo para procesarlo. Más enemigos se iban llegando, y él continuó eliminando sin detenerse, hasta que finalmente todo terminó, y sin perder tiempo corrió hacia Milo, pidiéndole que resistiera un poco más, que debía existir una forma de salvarlo, pero Milo ya lo había aceptado. Le pidió perdón, no por lo que hizo, sino porque sabía que no había solución. Lo único que quería era morir como humano, y sin darle tiempo a reaccionar, se cortó el cuello. El prota se quedó en shock, y bueno, después de ese momento tan pesado donde todo se quedó en silencio por un instante, la realidad volvió a golpear de golpe, porque justo detrás del cuerpo de Milo comenzaron a surgir esas enredaderas de carne, moviéndose de forma grotesca y lanzándose directamente contra el prota. Y claro, en ese punto nuestro prota apretó los dientes con rabia. No lograba entender cómo todo había terminado así, pero tampoco tenía tiempo para dudar, porque aunque le doliera, aunque no quisiera hacerlo, ya no había otra opción. Tenía que acabar con su propio amigo. Así que sin decir nada más, terminó con su sufrimiento, y después de hacerlo, se quedó un instante en silencio, pensando que Milo había sufrido demasiado. Incluso llegó a pensar que si algún día renacía en el futuro, ojalá pudiera volver con su familia, porque él había querido cuidarlo mejor. Pero bueno, no había tiempo para quedarse con eso, así que se dio la vuelta y salió corriendo en busca de la chica, y cuando abrió la puerta del lugar donde debía estar, notó algo raro. Esta vez no había luz, y en ese instante entendió que lo había logrado, y como si fuera confirmación, la chica apareció frente a él. Le explicó que había sido alcanzada, pero que lograron romper las cadenas del hereje, y que en el momento en el que la luz desapareció, los hombres lobo perdieron su fuerza. Y claro, el prota se le vio, pensó que por fin lo había conseguido, pero como era de esperarse, no iba a terminar ahí, porque justo en ese momento de su pecho comenzó a salir una luz brillante. La chica se sorprendió, pero antes de que pudiera hacer algo, el prota simplemente desapareció frente a ella, sin despedirse, sin decir nada. Y bueno, unos segundos después volvió a abrir los ojos, pero ya estaba ahí. Había regresado 10.000 años en el futuro, y claro, lo primero que sintió fue una sensación de vacío, porque quería haberle dicho a la chica que lo hizo bien, pero no tuvo la oportunidad. Aún así se recompuso rápido, miró a su alrededor y confirmó que estaba en el centro de la ciudad de Kusan. Todo estaba destruido, pero era lo esperado. Entonces comenzó a verse por la propiedad de Elon, buscando a sus hermanos, pero al no encontrarlos llegó a una conclusión clara: el único lugar donde podían estar era en el castillo del barón Pietro. Y tenía sentido, si Rivera estaba involucrada, seguramente los llevó ahí para protegerlos. Pero justo cuando avanzaba, alguien apareció detrás de él y le ordenó que no se moviera. Le preguntó quién lo había enviado, y en ese momento Raze no tuvo claro. Si se movía un poco, le iba a cortar. Esa persona no era cualquiera. Aún así decidió sacar su espada, y ahí fue cuando todo cambió, porque en cuanto la vio, la reconoció. Era Katrina, y claro, ella también lo reconoció de inmediato. Se emocionó y le preguntó si de verdad era él, si realmente había regresado. El prota respondió con calma que sí, que había pasado un tiempo. Entonces ella, bastante emocionada, le preguntó cuándo había vuelto, y el curioso le devolvió la pregunta. Katrina le explicó que había regresado hace 2 días, después de recibir un mensaje de Saya, donde le pedían volver por un posible ataque, y sin pensarlo mucho comenzó a llamar a todos, diciendo que prota había regresado. Y como era de esperarse, todos reaccionaron. Uno por uno comenzaron a aparecer completamente sorprendidos al verlo. Algunos no podían creerlo, pero ahí estaba. Había vuelto. Pero bueno, la alegría no duró mucho. Ya dentro de la mansión, en una sala de reuniones, Seiya fue directa al punto. Le dijo que la situación de la ciudad era crítica, y entonces soltó la verdad. Durante la semana en la que Cassius murió y Raze desapareció, alguien tomó el control: Ashley. Y no solo eso, había devorado la mitad de la ciudad de Kusan. Racing, claramente sorprendido, preguntó cómo era posible, si ese tipo era solo un ex líder de bandidos. Pero Seiya le explicó que no fue algo simple. Ashley actuó rápido, reunió fuerzas, hizo alianzas con familias sin escrúpulos, incluso trajo facciones neutrales. Y no solo eso, también consiguió los llamados guerreros rojos. En pocos días tomó el control de la mitad de los grupos armados de la ciudad, y como si fuera poco, también contrató a la hermandad CK. El prota entendió que la situación era grave. Si hubiera tardado más en regresar, todo se habría ido de carajo. Pero Daisy, al ver su expresión, se puso nerviosa y le pidió que se calmara. Pero el prota no estaba para eso. Dijo que estaba más claro que nunca, y entonces preguntó algo directo: ¿dónde podía encontrar ese tipo? Pero bueno, no exactamente para hablar con él. Y bueno, en ese punto Seiya le explicó que no tenía que buscar mucho, porque al día siguiente se iba a llevar a cabo la gran reunión del consejo. Ese encuentro donde todas las facciones armadas de la ciudad se juntaban para decidir qué hacer, y como era de esperarse, Ashley también estaría ahí. El prota, al escuchar eso, simplemente dijo que era perfecto, era la oportunidad ideal para encargarse de ese tipo, y de paso limpiar todo el resto. Pero Seiya lo detuvo, le explicó que no podía actuar sin pensar, porque una situación como esa, con monstruos sueltos
muertos, mantener el orden era clave y eso implicaba tolerar a ciertos grupos. Entonces le entregó un cuaderno, una lista, y mientras el prota comenzaba a leer, Seiya le explicó cómo funcionaba. Los nombres en azul eran facciones con algo de decencia, los negros eran basura sin salvación y los rojos estaban en medio. El prota bastante directo preguntó si los rojos seguían siendo gente metida en cosas ilegales y Seiya le dijo que sí, pero que aún así eran necesarios para mantener cierto equilibrio. Y ahí vino lo que no le gustó nada. Ashley estaba marcado en rojo, así que el prota preguntó si todos esos nombres estarían en la reunión y Seiya confirmó que sí. Entonces lo dejó claro, se encargaría de todo ahí mismo. Y bueno, al día siguiente la reunión comenzó. Todos los líderes estaban presentes y cuando el prota apareció, muchos se quedaron en shock. Lo daban por muerto, pero ahí estaba, acompañado por Katrina y el varón, y justo frente a él estaba Ashley. Ese tipo dio un paso al frente y con una sonrisa falsa dijo que se alegraba de verlo con vida. Pero el prota no respondió, solo lo miró completamente serio. Ashley siguió hablando, preguntando por Daisy, insinuando cosas, incluso diciendo que le gustaban las chicas con carácter fuerte. Y claro, eso solo hizo que el prota se molestara más. Después mencionó la propuesta de matrimonio, diciendo que unir las familias sería beneficioso. Incluso habló de su posición como nuevo conde, y ahí fue cuando el prota lo enfrentó. ¿Nuevo conde? Ashley, como si nada, explicó que todos ahí lo reconocían como tal, pero que no podía ignorar su facción, porque ya controlaba la mitad de la ciudad. Y bueno, en ese punto nuestro prota solo sonrió levemente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había tomado una decisión. Sacó la lista y empezó. El primer nombre, una familia que había sido masacrada por robar sus bienes. Sin dudar llamó a Katrina. Ella avanzó, y antes de que el tipo pudiera defenderse, su cabeza cayó al suelo, y ahí el ambiente cambió por completo. Pero el prota siguió como si nada, otro nombre, otro crimen y otra ejecución. Y así uno por uno fue eliminando a todos los que estaban marcados como basura. El miedo comenzó a sentirse en toda la sala. Ashley, intentando mantener la calma, dijo que eso era demasiado, que ser tan extremo podía salir mal, pero el prota no le prestó atención, siguió leyendo nombres, y cuando todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era tarde. Ashley, por su parte, ahora sí nervioso, intentó justificarse. Dijo que él respetaba ciertos límites, que esos hombres no tenían nada que ver con él, pero los mismos implicados lo contradijeron. Dijeron que él había estado con ellos cuando se trataba de ganar, y ahora querían lavarse las manos. Y ahí fue cuando todo terminó de romperse. El prota cerró el libro, y sin decir nada, liberó su presión sobre todos. El ambiente se volvió pesado. Ashley, claramente asustado, llamó a su escuadrón de guerreros rojos, y en segundos aparecieron. Pero ya era demasiado tarde, porque el prota no dudó, se lanzó directamente contra él, mientras enumeraba sus crímenes: producción ilegal de drogas, explotación, todo bajo su mando, y con un solo movimiento le cortó la cabeza. En ese momento el cuerpo cayó, y el silencio se apoderó del lugar. Nadie se movía, nadie hablaba, todos entendieron algo en ese momento, eso iba en serio. Entonces uno de los presentes, el gran guerrero Ula, dio un paso al frente y le preguntó si realmente pensaba llevar todo eso hasta el final. El prota, sin tutorial, le dio dos opciones: retirarse o enfrentarlo. Ula, por su parte molesto, dijo que era arrogante, que no podía eliminar a todos y esperar que la ciudad siguiera funcionando, y entonces cuestionó algo importante: si él era tan limpio como para juzgar a los demás. Pero el prota no dudó, le dijo que eso no importaba, porque él sabía muy bien lo que ese tipo era: alguien que destruía familias, que empeoraba la ciudad. Y tras decir eso, sacó su espada una vez más, pensando algo bastante simple: si no entendía, entonces moriría. Y bueno, después de todos secados en la reunión, nuestro prota no se detuvo en el segundo, así que como si nada volvió a lanzarse contra los que quedaban, cortando a los subordinados por la mitad como si fueran mantequilla. Y claro, Ula, que ya estaba completamente en shock, no pudo evitar preguntar qué demonios estaba intentando hacer atacando a todos así, si realmente pensaba matarlos a todos. Pero el prota, sin titubear, lo dejó claro: sí, iba a matarlos a todos, así que si querían podían morir todos al mismo tiempo. Y bueno, como era esperarse, eso fue exactamente lo que hicieron. Todos se lanzaron contra él sin pensarlo, pero justo en ese instante Rasen respiró profundo, calmándose, y luego empezó a moverse. Uno por uno cada enemigo que se acercaba caía, cortes limpios, precisos, sin desperdiciar movimientos. Y claro, Ula no aguantó más y también se lanzó contra él, pero no duró nada. En ese instante su cabeza terminó separada del cuerpo, y ahí fue cuando los demás comenzaron a darse cuenta. Eso ya no era normal. Se empezaron a preguntar si realmente había alcanzado el nivel de un gran maestro, pero aún así el prota mantuvo la calma y simplemente preguntó por los siguientes, si eran los hombres que había contratado a Estel, y entonces dirigió su mirada hacia el hermano de Zerek. En ese momento su líder se arrodilló y pidió perdón, pero el prota, bastante tranquilo, dijo que eran demasiado débiles para ese tipo de situación, aunque en el fondo pensaba que no eran malos hombres, solo personas que entendían ese mundo caótico en el que vivían. Aún así dio la orden, todos debían arrodillarse y levantar las manos, y mirando alrededor notó que quedaban unos 70 en total, y sin cambiar la expresión dijo que iba a terminar con todo eso ahora mismo, y así lo hizo. Como si no fuera nada, empezó a eliminar a todos los que se acercaban, 3 de un golpe, 4 al mismo tiempo, como si estuvieran limpiando basura. Y claro, en ese punto uno de los bandidos finalmente entendió la realidad: no podían ganar, así que comenzó a huir, pero ni siquiera eso sirvió, porque antes de que pudiera escapar, flechas atravesaron sus espaldas. Rivera y los arqueros ya estaban cubriendo la zona, eliminando a cualquiera que intentara salir. El varón dio la orden clara: nadie debía salir vivo, y Katrina, al lado de él, no dudó ni un segundo. Con su espada empezó a eliminar a todos los que quedaban, mientras el varón hacía lo mismo. Desde lejos los arqueros terminaban el trabajo, y en medio de todo eso el prota seguía avanzando, matando a cada uno que se cruzaba en su camino. Y bueno, esa masacre continuó durante horas, hasta que finalmente, cuando el sol ya estaba cayendo, no quedaba nadie. Todos estaban muertos, y después de un rato Seiya se acercó al prota y le dijo lo evidente, que había acabado con todos, y él simplemente confirmó: todos los de la lista roja superior
habían sido eliminados, pero claro, Seiya no podía dejar pasar eso. Le preguntó por qué lo había hecho y el prota respondió sin rodeos: por Lina, porque todos esos tipos eran la razón por la que ella se había quedado sin familia y él estaba cansado de ver cómo el número de huérfanos seguía creciendo. Quería que la ciudad fuera un lugar donde los niños pudieran vivir y sonreír. Pero Seiya no lo veía así. Dijo que esos hombres eran un mal necesario, que sin fuerza para cazar monstruos la ciudad acabaría cayendo. Y mientras discutían eso, el prota empezó a cuestionarse si había actuado impulsivamente, pero en lugar de quedarse en eso, le preguntó algo directo: ¿qué pensaba ella realmente? Y en ese momento, mientras miraba al cielo, empezó a hablar de algo más grande, de Mibaba, la diosa de la sabiduría, uno de los antiguos dioses olvidados, y recordó ese lugar que había visto, una ciudad, Goblin Steel, y dejó algo claro: si la noticia de ese lugar se extendía, todos los guerreros de Roverland vendrían hacia ellos. Y bueno, ahí es donde todo empezó a cambiar. Después de todo eso, la cosa no se quedó solo en palabras, porque tras esa enorme limpieza, nuestro prota ya tenía claro cuál era el siguiente paso, así que tiempo después lo vemos cabalgando junto a varios hombres a través del bosque, avanzando directo hacia un nuevo objetivo. Y claro, uno de los que iba con él no puede evitar preguntarse si todo esto realmente tenía sentido, porque según él simplemente les dijeron que siguieran a los mercaderes, y aquí estaban, metiéndose en algo que ni siquiera entendían del todo. Por otro lado, el viejo del grupo comentó que había escuchado rumores sobre unas ruinas recién descubiertas, algo que considerando todo el caos reciente en la ciudad por la purga, no sonaba tan descabellado, pero aún así seguía con dudas, especialmente sobre cómo iba a afectar eso a la casa de monstruos y al equilibrio general. Y mientras todos discutían, nuestro prota iba en silencio, pensando en otra cosa. Para los mercaderes, menos guerreros significaba menos seguridad, pero también menos competencia, así que en el fondo probablemente estaban bastante satisfechos con la situación actual. Pero claro, lo interesante sería ver sus caras cuando entendieran lo que realmente estaba pasando, y así en medio del camino el prota detuvo a todos de golpe, y sin rodeos le preguntó a Cassius si había pensado en lo que iban a hacer, y el tipo bastante directo le respondió que no olvidaría jamás que le salvó la vida, que durante el próximo año hasta saldar esa deuda, los 5 hermanos estaban dispuestos a servirle, pero quedarse permanentemente, eso ya era otra cosa. Tenían asuntos que resolver en su tierra natal, y bueno, el prota lo entendió, o al menos eso parecía, porque con un tono tranquilo, dijo que era una lástima, que estaban perdiendo una oportunidad única, la oportunidad de reclamar un castillo en ruinas, y claro, en ese momento todos sintieron algo raro, porque la forma en que lo dijo no sonaba como una simple sugerencia, no era un farol, era real, y así finalmente llegaron al lugar. Todos miraron alrededor, y lo único que veían era una pila de piedras, nada más. Uno incluso dijo en voz alta que no había ninguna ruina, pero el prota simplemente caminó entre ellos con calma, y mientras avanzaba pensaba que para los demás solo eran escombros, pero para él ese lugar era familiar, era hermoso, un lugar que había cambiado con el tiempo, pero que alguna vez fue algo mucho más grande. Entonces les dijo que se acercaran, que miraran mejor, y en ese instante, con un solo movimiento de su espada, todo cambió. Las paredes comenzaron a aparecer, estructuras completas surgieron de la nada, como si siempre hubieran estado ahí, y claro, todos se quedaron en shock. Al tocar las paredes, notaron algo impresionante. No había uniones visibles, era una técnica de construcción completamente limpia, definitivamente algo de la era mágica, y ahí fue cuando el prota dio la orden que quitaran todo el musgo, y ahora sí, todos se pusieron manos a la obra, empezaron a limpiar, a excavar, y poco a poco el lugar empezó a revelarse, y lo que encontraron fue increíble: espadas, armaduras, todo perfectamente conservado, objetos antiguos que valían una fortuna y que parecían como si fueran basura tirada. Incluso llegaron a encontrar varias espadas al mismo tiempo sin esfuerzo, y en ese punto uno de ellos finalmente lo entendió: eso no eran simples ruinas, era una ciudad completa, una ciudad antigua, y nuestro prota lo confirmó, les dio la bienvenida a la antigua ciudad de Goblin Steel. Y claro, eso lo cambiaba todo, porque un lugar así no podía explorarse con pocas personas, iban a necesitar muchos más guerreros, muchos más exploradores, y eso obviamente emocionó a todos. Comenzaron a rodearlo, llamándolo conde, pidiendo instrucciones, queriendo saber más, y el prota, bastante tranquilo, les dijo que los detalles los discutirían cuando regresaran a la ciudad, que todo eso se hablaría el día siguiente. Pero justo en ese momento Cassius habló otra vez, dijo bastante avergonzado que quería cambiar su decisión, y claro, eso dejó al prota un poco confundido, no entendía muy bien qué estaba pasando con ese tipo, porque su actitud era bastante rara, pero bueno, no le dio demasiada importancia, porque lo importante ya estaba hecho, había encontrado algo enorme. Y bueno, como era de esperarse, la noticia no tardó nada en expandirse. En cuestión de días todo Roverland estaba hablando de lo mismo. Una ciudad antigua del tamaño completo de una capital había sido descubierta en Kusan, y claro, eso lo cambió todo. Se empezó a correr la voz de que estaban encontrando armas y armaduras antiguas en cantidades absurdas, objetos de la era mágica, tesoros que valían una fortuna, y como era de esperarse, eso atrajo a todo tipo de personas: guerreros, mercenarios, aventureros. Todos comenzaron a dirigirse hacia Kusan buscando riqueza o simplemente una oportunidad, y así poco a poco la ciudad empezó a llenarse otra vez. Pero mientras todo eso pasaba, en la base del Gaora Conde Rasen, las cosas se estaban moviendo diferente, porque él ya tenía claro que eso apenas estaba comenzando, así que reunió a su gente y les habló directo. Les dijo que en los últimos días había logrado algo importante, habían dejado claro quién mandaba ahora en la ciudad, pero que lo que venía era lo verdaderamente complicado, porque ahora no solo tendrían que lidiar con monstruos, también con bandidos, oportunistas e incluso con otros nobles que seguramente intentarían quitarles lo que habían conseguido. Aún así dejó algo claro: por primera vez en su vida estaba frente a una oportunidad real, una oportunidad de cambiarlo todo, de construir lo que se había perdido, de levantar algo nuevo e incluso de recuperar lo que alguna vez fue suyo. Y claro, eso incluía a sus hermanos, a todos ellos. Cada uno podría fundar su propia casa, crear su propio legado, pero para eso tenían que volverse más fuertes, mucho más fuertes, y por eso los había reunido ahí, porque desde ese momento iban a entrenar todos los días, sin excepción, y no cualquier entrenamiento, les iba a enseñar algo que él mismo había dominado recientemente, un estilo de espada completamente
diferente, sin aura, sin trucos, solo la base pura de la esgrima. Y claro, eso llamó la atención de inmediato. Katrina, curiosa, le preguntó si no les iba a enseñar técnicas con aura, pero el prota negó. Le dijo que primero debían entender la espada en sí, porque si dominaban eso, serían más fuertes incluso que un maestro espadachín común. Y cuando ella le preguntó si eso era lo que lo había hecho tan fuerte, él simplemente confirmó. Y claro, eso encendió a todos. Querían aprender, querían empezar ya. Así que el prota no perdió tiempo. Le dijo que sacaran sus espadas, porque iba a explicar las reglas. Primera regla, durante el entrenamiento, él no era su hermano, era su maestro y no iba a contenerse. Segunda regla, durante 24 horas completas, no podían soltar sus espadas, ni para comer, ni para dormir, ni siquiera para descansar. Y claro, eso dejó a todos bastante confundidos, pero el prota continuó. Tercera regla, debían bloquear como pudieran y contraatacar como fuera necesario, porque esto sería como un combate real. Y sin más, se lanzó directamente contra Katrina. Incluso mentalmente le pidió perdón, pero no dudó. El primer golpe fue directo, y eso sorprendió a todos. Katrina se quejó, diciendo que no hacía falta golpear tan fuerte, pero el prota fue claro, solo serían más fuertes si soportaban ese tipo de golpes, si llevaban su cuerpo al límite, si vaciaban su mente y dejaban que la espada hablara por sí sola. Y así el entrenamiento comenzó de verdad. Uno tras otro, todos fueron cayendo. Algunos no soportaban la presión, otros directamente empezaron a llorar, pero el prota no se detuvo, porque sabía que eso era necesario. Y bueno, después de un rato, todos estaban en el suelo completamente agotados e incapaces de levantarse, pero aún así notó algo interesante. Uno de ellos, Zorua, su forma de moverse había sido buena, su velocidad, su precisión, todo estaba ahí, pero en el último momento dudó, y esa duda rompió su ritmo, así que el prota decidió observarlo más adelante, porque su talento era real. Y bueno, al final del día dio por terminado el entrenamiento, y claro, nadie quería moverse, todos estaban destruidos, pero mientras tanto los rumores seguían creciendo, y no solo en Kusan, también llegaron hasta oídos mucho más peligrosos en el norte, en el palacio de uno de los 5 grandes de Roberland, un hombre conocido como el Viento. Y cuando escuchó lo de Kusan, no entendió al instante. Una ciudad antigua, un territorio sin dueño claro, una oportunidad. Así quedó la orden, preparar un ejército, son los más rápidos, los más experimentados, porque eso no era cualquier cosa. Y mientras tanto, de vuelta con Raizen, las cosas siguen avanzando. En una reunión, Seiya le preguntó si realmente debían seguir con ese entrenamiento tan extremo, incluso durante reuniones, y él simplemente dijo que sí, que debían soportarlo, porque después lo entendería. Pero entonces Seiya cambió el tema, dijo que quería hablar sobre algo más importante, el libro del destino. Había estado investigando para ver si realmente había cambiado la historia, y aunque al principio el prota pensó que era imposible que algo de hace 10.000 años siguiera presente, se equivocaba, porque Seiya le mostró pruebas, un registro de excavación, un elixir antiguo, y no solo eso, un grabado, una imagen donde se veía claramente a alguien derrotando a un hombre lobo, y ese alguien era él. Y ahí fue cuando todo encajó. Ese viaje había sido real, y no solo eso, había cambiado la historia, pero lo más preocupante era que el libro del destino parecía tener voluntad propia, como si estuviera guiando todo, forzando los cambios. Y claro, eso solo habría más preguntas. ¿Cuál era su objetivo? ¿Evitar la destrucción o algo más grande? Y como no tenía respuestas, decidió algo, activarlo otra vez, investigar más, y entonces el prota propuso algo lógico. Si el libro reaccionaba a ciertos lugares, entonces debían ir a uno relacionado con los herejes, y ahí es donde entra un hombre importante, Dashan. Y todo apuntaba a que ahí encontrarían respuestas, así que sin dudarlo, el prota dejó claro el siguiente paso: primero estabilizar Kusan, y luego ir directamente a ese lugar, porque esto apenas estaba comenzando. En ese momento la chica explicó que había trazado un plan con un objetivo bastante claro: la reconstrucción del reino de Van Roa. No era algo improvisado ni mucho menos, ya lo tenía bastante bien pensado, pero claro, el problema era el contexto en el que estaban, porque el imperio era absurdamente poderoso. De hecho, prácticamente la mayor parte de Glor Island ya estaba bajo su control, fusionando como territorios vasallos, así que como era de esperarse, lo que estaban intentando hacer no era solo complicado, era prácticamente una locura. Y después de todo lo que estaban planeando, la cosa empezó a ponerse aún más seria, porque Seiya le explicó algo clave: ellos no podían ganar solo con fuerza bruta, no era suficiente, tenían que empezar a lo grande y usar todo lo que tuvieran a su favor. Así que el plan era claro: debían usar el mar, presionar desde 3 direcciones y cortar las rutas comerciales del imperio. Por el oeste bloquearían el comercio aliándose con países cercanos, por el sur formarían una alianza con Arandia para controlar rutas marítimas, y por el oeste tomarían el control de las rutas comerciales restantes, una estrategia completa. Pero claro, había un problema. Para que todo eso siquiera pudiera comenzar, primero debían conquistar 2 regiones claves, Alion y Shamalmo, territorios gobernados por 2 monstruos, el rey del viento Haron y el rey del mar Jaffa. Y bueno, solo pensarlo ya era una locura, porque esos tipos no eran cualquier cosa, eran de los 5 grandes reyes de todo Roberland, así que sí, incluso el primer paso ya era casi imposible, pero aún así Seiya lo dijo sin rodeos, ese era el plan. Y aunque era arriesgado hablarlo en voz alta, quería revisarlo solo con él, entonces le preguntó algo directo, si creía que era posible, y el prota, como era esperarse, no dudó ni un segundo, dijo que no era cuestión de si podían o no, lo iban a hacer. Y claro, eso dejó a la chica bastante animada, pero justo en ese momento alguien tocó la puerta, era el viejo informando que la tercera prueba había terminado, y bueno, Raizen simplemente dijo que ya iba, así que al final del día, lo vimos en un gran escenario frente a una multitud enorme, porque de más de 20.000 candidatos que se presentaron, solo 3.426 habían pasado todas las pruebas, y desde ese momento todos ellos eran oficialmente aceptados. Además, como había prometido, recibieron un salario mensual, y mientras hablaba el prota tenía algo claro: con esto acaba de formar un ejército de élite, capaz de enfrentarse incluso a fuerzas imperiales. Y no solo eso, la estrategia de 3 frentes ya había comenzado, así que con una sonrisa ligera, les dijo que podían acercarse y firmar sus contratos. Y claro, todo estaba saliendo exactamente como lo habían planeado, pero lo mejor vino después, porque Raizen se puso un sombrero, unos lentes, y con un tono bastante relajado soltó algo que nadie esperaba: que ahora que habían firmado,
No había escapatoria. Bienvenidos al entrenamiento del infierno. Eso cambió completamente el ambiente. Les dijo que se prepararan porque lo peor de sus vidas estaba a punto de comenzar. Unos días después, nuestro prota ya estaba liderando su ejército hacia la frontera. Mientras avanzaban, pensaban en algo bastante importante. La razón por la que Roverland era considerado un continente sin ley, porque solo el 45% de su territorio era habitable. El resto era tierra de bestias demoníacas, así que para sobrevivir era necesario hacer purgas constantes. Y justo ahora, él estaba liderando 3000 guerreros para eliminar esas amenazas. Pero claro, incluso él sabía que el tiempo no era suficiente. Le habría gustado entrenarlos al menos 10 semanas, pero no podían darse ese lujo. Y como era esperarse, uno de sus hombres se quejó. Dijo que los había sometido a un entrenamiento brutal por 4 semanas, casi hasta romperlos. Y ahora quería que completaran la misión en solo una semana, que eso era explotación. Pero el prota fue claro, si iba a culpar a alguien, que culpara al Rey del Viento, porque todo eso era su culpa. Y entonces recordó lo que Seiya le había dicho. El Rey del Viento estaba moviéndose, reclutando, preparándose para tomar el control de territorios clave. Y si lo lograba, todo su plan se vendría abajo. Así que no tenía opción, debía actuar rápido, muy rápido. Y cuando Seiya le preguntó si podía hacerlo, él respondió como siempre, una semana era suficiente. Y ahora en el presente, el prota estaba completamente decidido, porque nadie iba a tocar su territorio. Y ya en la frontera la cosa dejó de ser teoría y se convirtió en acción, porque el prota no estaba ahí para probar suerte. Él ya tenía un plan bastante claro en la cabeza. Los demás empezaban a darse cuenta de algo raro. La manera en la que organizaba las tropas, todo parecía demasiado preciso, demasiado calculado. Y ahí fue cuando empezó. A lo lejos una manada de bestias apareció, esos toros furiosos, enormes, agresivos, avanzando directo hacia ellos. Y como era de esperarse, el ambiente se tensó de inmediato. Pero el prota no dudó, empezó a dar órdenes. Primer regimiento al frente, segundo regimiento formando una línea defensiva, los líderes de escuadrón adelante, tercer regimiento, arqueros preparados, cuarto regimiento, lanzas listas. Y mientras los monstruos se acercaban, él iba marcando la distancia, 700 metros, 350 metros, y justo en el momento exacto dio la señal. Las flechas salieron disparadas al mismo tiempo, impactando contra la manada, y sin dejar espacio para reaccionar, ordenó lanzar las lanzas. Y ahí comenzó el caos. Los toros empezaron a caer confundidos, pero también más furiosos, pero el prota no se detuvo. Ordenó a las unidades flanquear por ambos lados, rodearlos completamente, y así poco a poco los fueron eliminando. Y después de unas horas, el resultado fue claro, victoria total, 300 monstruos eliminados sin una sola baja. Y claro, eso dejó a todos en shock, porque lo normal en una batalla así era que los guerreros más fuertes fueran al frente con el resto apoyando, pero el prota hizo lo contrario, puso soldados comunes al frente y aún así ganaron sin pérdidas. Y en ese momento uno de los hombres no pudo evitar acercarse, inclinarse y pedir disculpas por haber dudado de él, pero el prota simplemente le dijo que era normal, porque lo que estaban haciendo no tenía sentido para la mayoría, pero ahora ya lo entendían. Y así, sin darle demasiada importancia, dijo algo que dejó claro que eso apenas comenzaba. Les ordenó revisar sus armas, reorganizarse y recuperar fuerzas, pero mientras caminaba por el campamento sintió algo extraño, una presencia. Miró hacia el bosque, pero no vio nada, aunque lo que no sabía era que no estaba solo, porque entre los árboles había algo observándolos, criaturas enormes, orcos. Y bueno, para que ese plan loco de limpiar la frontera en una semana funcionara, todavía salió perfecto. Así que las fuerzas se dividieron. El primer regimiento, liderado por Raizen, avanzó directo al corazón de la frontera. El segundo regimiento, bajo el mando de Katrina, protegía la retaguardia, y el tercero, con Rivera y los arqueros, se encargaban de evitar que los monstruos escaparan hacia la ciudad. Y claro, la batalla contra los orcos no fue nada sencilla. Esos monstruos eran mucho más fuertes, saltaban grandes distancias, atacaban en grupo, eran completamente diferentes, pero aún así Katrina se mantuvo firme, uno por uno los iba eliminando, y al mismo tiempo gritaba órdenes claras, que nadie retrocediera, que mantuvieran la posición, porque si el segundo regimiento caía, el primero estaba acabado. Y mientras tanto en el centro de la frontera, la cosa estaba aún peor. El primer regimiento estaba rodeado, atacando por todos lados, y ahí fue donde empezó a notarse la presión. Algunos ya no aguantaban, otros pedían ayuda, la formación empezaba a romperse, y en medio de todo eso, Zorua, ese chico que hasta hace poco parecía uno más, estaba completamente superado. Pero en ese momento algo cambió, escuchó los gritos, sintió la presión, y de repente lo entendió. Podía ver todo, los movimientos, los puntos débiles, sabía exactamente dónde cortar, y cuando un orco apareció frente a él, simplemente se movió, esquivó el ataque, y un solo golpe le cortó la cabeza. Y ahí fue cuando se dio cuenta, lo había logrado. Y justo en ese momento Raizen apareció a su lado, lo felicitó y le dijo que eso era el dominio de la espada, una técnica que él mismo había aprendido después de su viaje al pasado, y que Zorua había sido el primero en alcanzarlo. Y claro, eso lo dejó completamente emocionado, porque por primera vez sentía que podía proteger a alguien. Y así, después de una semana completa de batallas constantes, el resultado fue claro, 32 muertos, 112 heridos, pero más del 70% de las bestias habían sido eliminadas. La misión había sido un éxito. Y bueno, después de toda esa semana infernal donde prácticamente no tuvieron descanso, finalmente regresaron. Como era de esperarse, lo primero que pensó Raizen fue algo bastante simple, que nada se comparaba con volver a casa. Ya estaba harto de dormir en el suelo, de ese ritmo constante de combate, así que por fin podía relajarse un poco. Pero claro, eso le duró poco, porque cuando entró a su mansión notó algo raro. El ambiente estaba pesado, nadie estaba celebrando, nadie estaba feliz, y eso no tenía sentido. Así que confundido preguntó qué estaba pasando, pero uno de los chicos simplemente se cubrió el rostro, sin querer hablar. Y claro, Raizen no se iba a quedar con la duda. Le dijo que dejara de ocultarse, que le mostrara qué pasaba. En cuanto finalmente lo vio, se le cambió la cara. El ojo de su hermano estaba completamente hinchado, golpeado, y en ese momento su expresión se volvió seria. Preguntó directamente quién había hecho eso, pero el chico no respondió, solo pensó en alguien, ese viejo. Y claro, eso fue suficiente. Al día siguiente Raizen empezó a caminar por la ciudad, recordando lo que había pasado, pero no era solo su hermano, incluso Rivera había recibido una paliza. Y según lo que explicaron, todo empezó cuando ese viejo estaba disipando
disciplinando a algunos guerreros. Luego alguien intentó detenerlo y terminó igual. Y cuando Rivera fue a reclamar, también terminó golpeado. Y claro, eso ya no era algo que se pudiera ignorar. Así que Rey se fue directo a buscarlo y no tuvo que buscar mucho, porque en una taberna ese tipo estaba tranquilo, rodeado de caballeros que hablaban con él como si nada. Incluso lo admiraban porque había derrotado a un especialista de alto nivel sin salir herido. Se preguntaban quién era realmente, pero en ese momento el prota apareció y el ambiente cambió al instante. Todos se dieron cuenta y se apartaron, y el viejo como si nada simplemente sonrió y dijo que por fin había llegado, que era un placer conocerlo. Y ahí fue cuando se presentó Sarir, un enviado del Rey del Viento. Y claro, eso dejó todo claro, así que Raizen con una mirada fría preguntó algo directo, porque un tipo de ese nivel se pondría a golpear a sus subordinados. Pero Sarir se lo tomó con calma, dijo que no exagerara, que en realidad venía como un mensaje, una propuesta. El Rey del Viento lo consideraba y quería que trabajaran juntos, que unieran fuerzas. Pero el prota no se tragó eso tan fácil. Preguntó si el rey realmente estaba hablando a través de un subordinado, y el viejo simplemente sonrió. Le explicó que lo importante no eran los títulos, sino el resultado, porque si aceptaba el rey se encargaría de la excavación, de la venta de los recursos, y él recibiría un 30% sin hacer nada, dinero fácil, acceso a mercados grandes, protección, control sobre la ciudad y una vida tranquila. Y claro, mira, lo decía, lo pintaba como la mejor oportunidad posible, pero el prota no se movió, solo miró cada vez más serio. Y luego soltó algo simple, que agradecía la oferta, pero que si realmente pensaba que iba a aceptar eso, estaba muy equivocado. Y sin rodeos, le dijo que regresara con su rey y le dieron una respuesta, un rechazo total. Y bueno, después de eso, yo en su oficina, el prota explicó la situación a todos, que esa oferta no era más que el primer paso. Primero, podían compartir ganancias, luego pedirían tropas, y así se negaban, usarían a su gente para presionarlo, tal como había pasado antes, pero esta vez no iba a cometer el mismo error. Así que lo dejó claro, el enfrentamiento con el Rey del Viento era inevitable, y aunque confiaba en poder ganar, le preocupaba algo, su gente, no quería que salieran heridos. Así que les preguntó directamente qué pensaban, si tenían miedo, si querían retirarse, pero en ese momento se dio cuenta de algo, todos lo miraban diferente, nadie dudaba. Uno de ellos se levantó y dijo que había vivido sin arriesgar nada durante mucho tiempo, pero que así no podía alcanzar ningún sueño. Otro añadió que si querían reconstruir lo que habían perdido, tenían que pelear, y Katrina lo dejó claro, él no era el único que había perdido algo, todos estaban en eso juntos, que estaban con él hasta el final. En ese momento todos lo reconocieron, no como su líder, sino como algo más, alguien digno de seguir. Y claro, eso lo cambió todo. El prota entendió que no estaba solo y que no tenía sentido dudar, así que dejó claro el siguiente paso, debía moverse rápido antes de que el enemigo actuara, capturar la siguiente ciudad clave. Y cuando le preguntaron cuándo, la respuesta fue inmediata: mañana. Pero bueno, banda, es momento de terminar el video. Perdón si en la última parte mi voz se escucha menos animada, pero estoy tratando de sacar videos con más frecuencia como agradecimiento al gran apoyo que he recibido en los últimos meses. Como se habrán dado cuenta, estoy sacando manhwas nuevos, pero no se preocupen, también sacaré continuaciones de manhwas anteriores, así como estos que estoy sacando. Así que antes de despedirme, quiero que dejen su comentario diciéndome de qué país me ven, así sabré que se quedaron hasta el final. Además, la meta para sacar otra parte de este manhwa será unos 3000 comentarios, o la otra meta será ir a seguirme a mi Insta, donde actualmente cuento con 4500 seguidores. Si llegamos a los 5000, saco la otra parte este mismo viernes, así que lo dejo en sus manos, y sin más, sayonara.